Buenas, bienvenidos a este 9º episodio de Aire Puro. Hoy estoy aquí con Óscar Espiñeira. Estoy súper agradecido de que venga porque esto es súper complicado y estamos en Galicia. Hoy no estamos en Málaga, hoy la situación se ha dado un poco extraña. Y bueno, no te voy a presentar, te voy a dejar que te presentes tú mismo porque se me va a complicar. Bueno, pues yo soy Óscar Espiñeira y yo cuando me tengo que definir me defino un poco como una persona emprendedora, básicamente, porque es un poco lo que ha marcado mi trayectoria profesional, incluso desde que era pequeño, ¿no? Pues yo recuerdo cuando era pequeño, que hacía atletismo y demás, y en mis ratos libres, cuando terminaba de entrenar atletismo, me acuerdo que me iba a una tienda de deportes de un amigo donde le comprábamos las zapatillas y de la que estaba allí, pues aprovechaba y pues, le ayudaba con las ventas y asesoraba a los clientes, y siempre dije, pues me gustaría tener una tienda de ropa o emprender algo relacionado con el deporte. Entonces, bueno, pues yo soy una persona, tengo 45 años, 2 niños, estoy casado, nací en Ferrol y pues tuve la suerte, porque creo que son experiencias que al final van a la mochila, tuve la suerte de vivir en Burgos, tuve la suerte de vivir en Barcelona, en Irún, que allí conocí a mi mujer, de volverme para Ferrol y ahora pues desde hace ya algunos años con la residencia en Asturias, aunque por mi trabajo mi día a día es estar un día en Madrid, otro día en Galicia, como estamos hoy, otro día pues en Barcelona. Entonces, bueno, yo me definiría como una persona emprendedora. Sí, un emprendedor y un emprendedor currante. Porque, joder. Y bueno, tengo apuntado que sobre todo tus alzas de emprendimiento ha sido Nocao, tu empresa líder, y ahora mismo que te has metido ahí un poco en el clúster asturiano de la industria del deporte. Sí, correcto. ¿Puedes contar así un poco por encima de qué van estas dos iniciativas, estas dos empresas? Bueno, pues ya entramos en el... Sí, mira, yo hace 12 años yo estaba trabajando como asalariado para una empresa del sector logístico y pues tenía esa espinita de emprender que no lo había hecho nunca. Y dije, ¿lo hago ahora o no lo hago nunca, ¿no? ¿Y en qué voy a emprender? Pues voy a emprender en el deporte, que es en lo que me gusta, en lo que me he formado también y de alguna manera mi pasión, ¿no? Y yo ya hace 12 años veía que en el ámbito del deporte empezaba a haber una cierta necesidad de profesionalización, porque bueno, pues empezaba a haber carreras populares que eran populares, pero que ya tenían un cierto volumen a nivel de participantes, y luego a nivel legislativo también o normativo, pues empezaron a endurecerse las condiciones, lógicamente, porque cuando se organizaba pues una carrera al mes en una ciudad, pues bueno, no pasaba nada, pero cuando de repente pues un concejal o un ayuntamiento tiene unas solicitudes de organizar 10 carreras al año, pues tiene que poner ciertos filtros y ciertos requisitos, ¿no? Entonces yo veía que todo eso estaba viniendo, ¿no? Mismo en los propios clubes de fútbol, en el propio deporte base, que empezaba a haber esa cierta necesidad de profesionalización, y creí que ahí podía haber una oportunidad. Entonces esos fueron el motivo principal por el cual yo puse en marcha Nocao, en este sentido, fue por aportar valor a un sector que veía que era muy amateur, que para mí trabajar en el ámbito del deporte era exactamente igual, con matices, pero muy parecido a trabajar en una empresa siderometalúrgica, por ponerte un ejemplo, porque al final la gente pues, estudia un grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte o estudia para ser entrenador de fútbol y tiene que estar sus horas y sus máster y sus programas específicos de tecnificación o de scouting o de manejo de determinadas herramientas que hay ahora, y eso para mí, lógicamente, pues ese dinero que inviertes en formarte, en estudiar y demás, pues lógicamente tiene que ser traducido en que luego pueda ser tu medio de vida, ¿por qué no? Independientemente de que eso pueda convivir con la parte amateur tan necesaria en el deporte base y que yo he vivido en mi casa. Es decir, mi padre fundó un club de atletismo, que fue el Club Atletismo Ría Ferrol, hace un montón de años, fue presidente y demás, y yo me acuerdo que mi padre, que trabajaba en los astilleros de Navantia, en Ferrol, trabajaba por las mañanas y por las tardes pues iba a buscar a sus atletas, a niños y niñas, los metía en el coche, los llevaba a la pista de atletismo, entrenaba, y todo de forma absolutamente altruista. Los fines de semana los metía en el coche, iba a campeonatos con ellos, todo de forma totalmente altruista, ¿no? Pero eso lo ves crear un club también. Sí, lo que es crear un club, efectivamente, ¿no? Y que tiene mucho que ver con el emprendimiento también, porque yo mis inicios, nosotros ahora, pues bueno, pues somos algo más de 30 trabajadores, 35, 40 trabajadores fijos, tiempo completo ahora mismo. Pero en los inicios como emprendedor, yo me acuerdo que en Nocao, cuando lo puse en marcha, pues había una nómina, un trabajador que era yo en ese momento, ¿no? Y mi mayor preocupación inicial era poderme sacar un sueldo para mí, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues bueno, pues vas desarrollándote, ¿no? Y la segunda iniciativa que
me preguntabas, el clúster, pues un poco viene derivado de lo mismo, ¿no? En el sector del deporte, precisamente por ese, bueno, ese amateurismo que venía habiendo y que todavía sigue conviviendo, pues quizás la percepción del deporte como industria, teniendo en cuenta que el 4% del Producto Interior Bruto, el deporte supone el 4% del Producto Interior Bruto en España, el 3,8 y el 4, los últimos datos, pues que estaba como muy desgregada, ¿no? Y yo la percepción que tenía en el ámbito del deporte es que pues las diferentes empresas de los diferentes sectores, porque además está muy diversificado dentro del ámbito del deporte, pues era mucho que hay de lo mío, pero nada de que hay de lo nuestro, ¿no? Cuando alrededor de lo que es la industria del deporte o el sector del deporte, pues hay entrenadores, hay clubes, hay organizadores de eventos, hay empresas de marketing, hay empresas del sector textil, hay agencias de viajes que se dedican ya única y exclusivamente a temas de turismo deportivo. Es decir, hay un ecosistema ahí alrededor que quizás sí que requería, o yo así lo entendía, o lo entendíamos las personas que formamos parte del clúster o de la iniciativa, de ponerlo en marcha, que debía de haber un canal, algo que aglutinara a todas esas personas, que canalizara iniciativas conjuntas y que pudiéramos aportar valor y sumar sinergias entre unas empresas y otras, ¿no? Además de ser un interlocutor válido también para, bueno, pues a lo mejor determinadas cosas con la administración, como puede ser pues en el ámbito del deporte de competición o de los clubes, pues una ley de mecenazgo, por ejemplo, ¿no? Pues poder ser un interlocutor para que de alguna manera pues las empresas puedan tener mayores ayudas fiscales de cara a tema de patrocinio, ¿no? Por ejemplo, o temas de regulación a nivel de convenios colectivos. Vale, pues ahora que lo tenemos todo un poco así presentado, si te parece vamos a dividir, primero hablar un poco de Knockout, luego hablar un poco del clúster y luego ya te pregunto así a temas personales. Perfecto. Para no separarnos mucho. Genial. Knockout nace en el año 2014, ¿puede ser? Finales de 2014. Y una pregunta así que casi es a nivel personal, ¿cuánto tiempo estuviste solo en la empresa? Muy poco. Estuve en torno a 3 meses y medio. A los 3 meses y medio incorporé ya a una persona a tiempo completo. Nosotros en la empresa, el 95% de las personas están a tiempo completo y entran a tiempo completo ya. Y preferimos, porque podemos permitirnoslo por suerte, ¿no? Generarnos esa necesidad de que la gente esté contenta, y aunque a lo mejor inicialmente dices, tengo que incorporar a una persona, pero no me da para, porque tengo una pequeña necesidad, pero no me da para incorporarla para tiempo completo. Preferimos incorporarla a tiempo completo y que eso no suponga una motivación extra o una necesidad extra de tener que captar clientes y activar la parte comercial para poder dotar a esa persona de contenido, que no, pues que arranca a media jornada, que inviertas un tiempo en formarla, etcétera, etcétera, y que luego a lo mejor pues, se te marche porque no has sido capaz de dotarla a tiempo completo, de darle trabajo a tiempo completo y ha encontrado otra cosa, lógicamente, que le permite tener, pues eso, una mayor horas de trabajo y que todo ese dinero que has invertido en formarla, pues lo pierdas, ¿no? Entonces, preferimos hacerlo así. Claro, tener también un equipo sólido y que, eso es, lógicamente, rinda en todo. Eso es. Y, bueno, una cosa que a lo mejor te va a costar, porque yo sé que tú eres una persona de hablar mucho, ¿me puedes definir Knockout en pocas palabras? En 3. Bueno, pues... Una idea general. Sí, Knockout, si lo definiera en tres palabras, diría que es experiencias, marketing y eventos. Vale. Me quedaría con esa definición. Vale, porque claro, lo que hacéis, según lo que pone en la web y según lo que está de cara al público, es tema de marcas, potenciar marcas para que la gente sea realmente fan, tema de eventos y experiencias, luego hospitality, que no sabía que esa palabra existía, y staffing y el bienestar corporativo. Sí. Una de las cosas que más me interesa de eso es el tema del bienestar corporativo, que casualmente no has dicho, pero el tema de hacer que en una empresa esté bien, que se promuevan los hábitos saludables, ¿cómo funciona ese tema? Pues mira, voy a intentar ser breve, pero me va a costar en esa parte. Expláyate lo que quieras. La parte de bienestar corporativo o de empresa saludable que llamamos antes, yo ahora mismo lo englobo dentro de la parte de experiencias. ¿Vale? Y yo cuando pongo en marcha Knockout, hace 11 años, empiezo a pensar en las posibles líneas de actividad, pienso en 3 líneas de actividad principales: gestión de instalaciones deportivas, organización de eventos deportivos y temas de bienestar corporativo, de empresa saludable, porque era algo que veía que en otros países de Europa del Este, principalmente del norte de Europa, perdón, pues Noruega, Suecia, pues sí que estaba funcionando y era pues como en el ámbito laboral pues las empresas se preocupaban por la salud de los trabajadores y que estuvieran pues en un buen estado de salud, ¿no? Y que eso redundara en la reducción del absentismo. Yo cuando hice el plan de negocio estimaba que no iba a pesar más de un 10% de nuestra facturación eso.
¿Cuál fue mi sorpresa? Que un año después de constituir Knockout, el 85-90% de nuestra facturación era la puesta en marcha de programas de empresa saludable. Tuvimos la suerte de captar a un cliente que fue Banco Sabadell, por una casualidad. Y esto es algo que, bueno, nunca sabes dónde puede estar el día de y que te puede sonreír ese día la fortuna. Yo conocí a Pablo Junceda, al director territorial de Banco Sabadell, de mi etapa logística. Yo antes había trabajado en una empresa logística y me dijo: hombre, Óscar, que ya me dijeron que ahora no estás en la empresa logística, que estás en una empresa que se dedica a temas de empresa saludable. Que tenemos que quedar un día porque yo creo que me puedes ayudar. Y yo dije, bueno, ¿yo qué podría ayudar a este hombre con esto? Digo, bueno, pues querrá patrocinar algo a lo mejor. Y bueno, efectivamente quedé un día con él. Y me dice, mira, nos acabamos de fusionar con el Banco Gallego, el Banco Sabadell se acaba de fusionar con el Banco Gallego aquí en Galicia, Banco Herrero en Asturias, Banco Guipuzcoano en el País Vasco, bueno, y otra serie de fusiones que había habido. Y estoy cansado de ir a las reuniones de equipo y todo corrillos. Los del Banco Gallego con los del Banco Gallego, los del Banco Herrero con los del Herrero. Y yo creo que a través del deporte podemos hacer algo para fusionar los equipos. Y proponme algo. Digo, bueno, nosotros tenía 2 meses la empresa. Claro, que te encargué Banco Sabadell un proyecto era una pasada. Y les propuse un proyecto que se llamó el primer proyecto Noroeste en Forma. De esta persona, de Pablo Junceda, dependían por aquel entonces 2.700 trabajadores de Galicia, Asturias, León, y fue un proyecto que en 4 meses desarrollamos pues, torneos de fútbol, de pádel, de golf, rutas de senderismo, y luego hicimos en Gijón pues, una especie de fase final, que venían las familias, y pues, las fases finales de los torneos de pádel, de fútbol, y cuando hicieron la encuesta de clima, fue el proyecto mejor valorado por parte de los empleados del banco. Entonces nos llamaron de la central de Barcelona, y nos dijeron, esto lo queremos replicar a nivel nacional, porque a nivel de encuesta de clima los empleados nos han trasladado... Fíjate que no tenía tanto que ver con la idea inicial de empresa saludable, que estaba más orientada a bienestar, mejora de la salud, y aquí lo que valoraban era el tema de cohesión de equipos, de mejora del clima laboral, y a partir de ahí desarrollamos y pusimos en marcha el programa Sabadell Life, que es un programa que seguimos trabajando en él y es un programa que desarrollamos para Banco Sabadell. Y cuando ya trabajas para Banco Sabadell, aunque tengas 3 meses de vida, ya te hacen más caso cuando tocas a la puerta a las otras empresas, por lo menos para saber qué es lo que haces. Y si trabajan para Banco Sabadell, no lo deben de hacer muy mal. Y entonces eso nos hizo pues, que empezáramos a trabajar con otras empresas. Y eso es lo que hacemos en la parte de empresa saludable, que luego si quieres profundizamos un poco más, porque fue girando mucho el concepto, pero eso es lo que hacemos en la parte de empresa saludable. Sí, porque en el apartado este de empresa saludable, cuando me lo contaron a mí por primera vez, me quedé un poco pillado porque no entendía muy bien de qué iba el tema. Sí. Y claro, me hice la idea de que era eso, promover hábitos saludables a nivel de alimentación, de personas de... Sobre todo lo que ahora es PRL, esto de seguridad laboral y todo eso, pensaba que iba por ese camino. Pero claro, al final es organizar eventos a un nivel muchísimo más privado, aparte de eso, de promover los hábitos y todo eso, pero sobre todo el tema de eventos. Sí, ha girado el concepto, ¿eh? Nosotros tenemos clientes que nos contratan más por la parte de prevención de riesgos laborales, con la idea de mejorar la salud de los trabajadores y conseguir con eso reducir el absentismo y de alguna manera pues ese gasto que se convierta en una inversión porque lo recuperan con una menor reducción del absentismo laboral. Pero cada vez más las empresas nos contratan más desde la parte de recursos humanos para temas de cohesión de equipos, mejora del clima laboral, reforzar el sentimiento de pertenencia. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos 4 patas principalmente, ¿no? Actividad física y ocio, alimentación saludable, bienestar emocional y una parte de responsabilidad social corporativa. Tradicionalmente las bajas eran por trastornos musculoesqueléticos en las empresas, pues dolores de espalda, entonces trabajamos mucho esa parte. ¿Qué pasa? Que cada vez más las bajas vienen más por temas emocionales. Entonces, si tú tienes un mal entorno laboral, tienes un mal clima laboral, no estás a gusto en tu centro de trabajo, es muy fácil que acabes teniendo una baja laboral a lo mejor por un tema de bienestar emocional. Pero ya no solo eso, si tú, por ejemplo, trabajas de cara al público y no estás fidelizado por tu empresa, es decir, tu empresa te trata mal o sientes que te trata mal, no estás a gusto con los compañeros, hay mal clima y luego tienes que atender y venderle algo a alguien, a un cliente que te viene, bueno, pues tu predisposición probablemente no sea la mejor, por lo tanto, la productividad de esa empresa y de esa persona en concreto probablemente no sea la mejor tampoco, ¿no? Entonces, bueno, ha ido girando mucho el concepto de lo que llamamos antes empresa saludable a lo que ahora llamamos bienestar corporativo, entendiendo el bienestar como algo mucho más holístico, más de grupo, de eso, reforzar el sentimiento de pertenencia, cohesionar los equipos, mejorar el clima. Hombre, que realmente es la base, ¿no?, de cualquier trabajo, el hecho de que estés a gusto en un trabajo, que lógicamente tu nivel físico sea un poquito más alto de lo que tienes y tal, te va a hacer rendir mejor.
si estás mejor físicamente vas a pensar más, vas a estar Claro. más atento, vas a estar más tal. La única laguna que veo ahí, que creo que eso ya es a nivel de cada empresa individualmente, es que, claro, tiene que salir de iniciativa del propio jefe de esa empresa Sí. o de tal, el ponerse en contacto con vosotros o con cualquier otra tal. Sí. Entonces eso creo que a veces cuesta. Sí, por parte de las eso es empresas. algo. A ver, nosotros hay veces que nos encontramos con empresas que lo hacen, bueno, porque voy a hacer un programa de empresa saludable, pero tienes la sensación de que no cree en él, ¿no? Que lo hace porque Sí. un poco, bueno, pues va a quedar bien esto decir que lo tengo, ¿no? Que tengo un programa de bienestar para mis empleados. Por tachar ahí la... Sí, por eso, por poner el check de, oye, ya cumplo, ¿no? El expediente. Por suerte, la gran mayoría de los casos que nos encontramos es porque hay una conciencia de que efectivamente eso es bueno y eso va a redundar positivamente en la mejora del trabajador y en la mejora de la propia empresa. Hay estudios que, por ejemplo, ahora con la parte de conciliación y teletrabajo, hay estudios que dicen claramente que si hay una alta conflictividad entre la parte laboral y la parte personal, a nivel de conciliación de horarios, de demás, con un trabajador, ese trabajador es mucho más individualista, su productividad es mucho menor y su nivel de absentismo es mucho mayor. Al contrario, las personas que sí que tienen un buen encaje entre su vida personal y su vida laboral, pues son mucho más productivos, trabajan mucho más en equipo y bueno, es muy positivo en ese sentido. Entonces, por suerte, cada vez las empresas apuestan más por ello. Claro. Y al final, el que apuesta, hace una apuesta decidida. ¿No has tenido ahí ningún caso de alguien que haya apostado y luego...? No, por suerte, las empresas con las que a ver, nosotros hacemos mucha pedagogía también. A veces nos encontramos con algunas empresas que nos llaman y de repente pasan de no hacer nada a querer hacerlo todo. Ya. Y rápidamente identificas que a lo mejor no es el camino, ¿no? Entonces nosotros además también hay cosas que funcionan en unas empresas y en otras no, también en ese sentido. Entonces nosotros siempre proponemos ir progresivamente porque a lo mejor hay cosas que en una empresa funcionan de una manera y en otras a lo mejor no funcionan tan bien y hay que enfocarlo de otra forma. Y ahí sí que hacemos mucha pedagogía y no vendemos todo por vender, ¿no? Sino que de alguna manera vamos haciendo un poco esa pedagogía para que realmente lo que vendemos se adapte a lo que la empresa necesita. Y luego también hacemos un ejercicio de medir también. Entonces vamos viendo los resultados trimestralmente a nivel de encuestas de clima, a nivel de datos que nos va facilitando la empresa a nivel de informe epidemiológico, etcétera, etcétera. Y si vemos que algo no está teniendo los resultados que esperábamos, pues también se ponen elementos correctores para que eso vaya bien. Para también la situación y para todo. Eso es. Y otro tema que me interesa bastante es el tema de las marcas. ¿Cómo se potencia una marca? Porque claro, al final el creador de Nike, Sí. pues él tiene sus ideas de negocio como tal y supongo que quiere que sus ideas salgan de él. Sí. ¿Cómo se potencia una marca metiéndote ahí si no está realmente dentro de sus pilares? No sé si me explico. Sí, correcto. Bueno, al final, siendo creativos, porque hoy en día la clave es diferenciarse. Entonces, nosotros sí que tratamos de apostar mucho por ideas, por proyectos creativos y por hacer cosas diferentes. Nosotros siempre decimos que nuestro objetivo es poner a las marcas, conectarlas con su público objetivo. Nuestro foco está mayoritariamente puesto en el ámbito del deporte y ahí sí tenemos un expertise grande. Entonces, nos damos cuenta de que hay marcas que por motu propio contactan con nosotros porque ven que el deporte, por los valores que arroja, por la masa social a la que puedes llegar, pues puede encajar perfectamente con lo que ellos buscan, que puede ser, oye, no, yo quiero captar muchos leads, por ejemplo, para luego hacer rebranding, etcétera, etcétera. Vale, pues el deporte es un foco excepcional, ¿no? Porque tienes grandes clubes, grandes masas sociales y además tienes una posibilidad de fidelizar al cliente, Sí. más allá de lo que es el precio. Porque si el cliente ve que tú además es una empresa que apoyas a su equipo y demás, pues a lo mejor no se cuestiona el que por unos céntimos cambiara a otra compañía, ¿no? Claro. Entonces, nosotros lo primero que le pedimos a una marca es, oye, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Qué es lo que estás haciendo a partir de ahora, hasta ahora? Y a partir de ahí pues empezamos a hacer pues, sesiones de trabajo, grupos de trabajo y tratar de estar muy dentro y muy cerca del cliente. Es decir, claro, nosotros no concebimos que un cliente nos llame, oye, que yo quiero aumentar mis ventas y que le mandemos un email con la propuesta. Sí, claro, nos requiere un trabajo lleva. mucho más cercano en ese sentido y mucho más personalizado a cada realidad. Claro, que realmente no os metéis en esos pilares, sino que Claro. os ayudáis a que esta estructura sea un poco más fuerte. Claro, nos pasa, es algo que tenemos en el ADN de la empresa, nos pasa en la parte de empresa saludable que comentábamos antes. No es lo mismo una empresa que tiene a todos sus empleados, 1000 empleados, imaginemos, en una planta, en un mismo centro de trabajo, que una empresa que tiene a todos sus empleados muy diversificados. Pues en una te vas más a acciones más offline, en otras te vas a acciones más online, para que de alguna manera todos los empleados
se sientan partícipes de ese programa, ¿no? A veces nos encontramos con empresas que, por ejemplo, en la parte de empresa saludable, hacen un montón de cosas para los empleados de la central y luego tienen cientos de oficinas que no hacen nada para ellos, ¿no? Entonces eso al final, lejos de crear una cohesión, crea un distanciamiento mayor, porque los de oficinas están enfadados porque ellos no tienen pues, una serie de beneficios que pueden tener a lo mejor los empleados de la central, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día la clave es la personalización, el que seamos capaces de adaptarnos a lo que ese cliente quiere y lo que ese cliente aporta al que va a ser su comprador final. Eso es y eso luego nuestra labor es trasladarlo, eso, y conectar esas audiencias. Y muy relacionado con esto, entonces, podríamos decir que los clientes que acuden a vosotros, a Nocao, son personas con ganas de cambio, lógicamente, sí, principalmente. y que están receptivas a ese cambio, porque si te viene una persona, lo que decíamos antes, alguien que quiere incluir un programa de bienestar corporativo en su empresa, pero realmente es por marcar ese check, es que ese programa le va a durar totalmente. O una semana. Totalmente, totalmente. Nosotros, por suerte, en 11 años de trayectoria, pues vas teniendo ya una serie de pistas, por así decirlo, para saber si efectivamente ese programa pues, va a tener una cierta consistencia en el tiempo o si realmente es algo que lo hacen por moda, porque se lo han visto a la competencia y quieren pues eso, pues marcar el check y listo. Entonces ahí, por ejemplo, en la parte de empresa saludable, pues tenemos muy en cuenta si hay implicación por parte de la dirección, si hay una dotación en el presupuesto, si en la estrategia de la compañía pues es algo que se tiene en cuenta. Si es algo que es porque pues un responsable de área pues quiere ponerlo en marcha y es una iniciativa de él y cuando se lo va a presentar a un comité de dirección pues no le hacen caso, pues al final es algo que poco puede hacer efectivamente. Claro, y creo que, insisto, es una cosa, el tema este del bienestar corporativo, que debería estar en todos lados. Sí, sí. Que se incluya siempre un departamento dentro de la empresa dedicado a eso y no solamente a riesgos laborales ni nada, porque al final tú te haces un curso de riesgos laborales en cualquier trabajo de turno, te haces el curso y ya está, ya estás prevenido para toda tu vida, pero eso luego nadie lo sigue. Correcto. Nadie utiliza las posturas correctas, nadie hace el ejercicio que te recomiendan hacer, entonces el tema ese de promover actividades en grupo es que te va a hacer que estés mejor físicamente, que estés mejor mentalmente, que te unas con las personas de tu equipo y creo que es algo bastante positivo. Totalmente. Nosotros tradicionalmente nos contrataba o recursos humanos o prevención de riesgos laborales. En estos 2 últimos años nos contrata una mesa multidisciplinar con varios departamentos y a partir de ahí se lanza la estrategia. Claro. Es bueno para nosotros porque tienes presupuesto de diferentes departamentos también, pero también hay una alineación de toda la empresa en una estrategia desde todos los departamentos en ese sentido. Claro. Entonces es muy positivo y es cierto que ahí es uno de los principales cambios que hemos notado. Genial. Y bueno, voy a saltar un poco de tema. ¿Me puedes contar así a modo anécdota o a modo lo que quieras contar algún reto muy gordo que hayáis tenido en Nocao? Algo que digas, joder, ¿por qué me he metido aquí? Sí, bueno, pues quizás uno de los retos más gordos que hemos tenido es un festival que organizamos, que es el Vigo Fest, que este año va a ser la 2ª edición. Sí. Nosotros en la parte de eventos trabajamos principalmente eventos deportivos o eventos corporativos, pero con un toque deportivo principalmente, y nos surgió la oportunidad el año pasado de concursar a un proyecto que era el Vigo Fest, que combinaba gastronomía, deporte, en medio acuático principalmente, y música. 4 días, unas 40.000 personas en el puerto de Vigo y bueno, presentamos un proyecto técnico, le dedicamos muchísimas horas y nos lo adjudicaron. Entonces, bueno, cuando te lo adjudican, nosotros que somos muy prudentes, lógicamente teníamos la certeza de saber hacerlo bien, pero cuando se va acercando la fecha, pues lógicamente pues te entran ciertas dudas, sobre todo en la parte musical, en la parte gastronómica, que no dominábamos tanto, ¿no? Nos rodeamos, lógicamente, también de partners que nos podían ayudar mucho en esa parte para que todo fluyera muy bien. Y la verdad que fue un auténtico éxito. Este año lo vamos a volver a hacer por 2º año, el Vigo Fest, 4 días, prevemos eso, entre 40 y 60.000 personas. Y de hecho vemos que en nuestro sector las empresas están girando, las empresas en la parte de eventos, de lo que se llama el sport al sportainment, ¿no? Entonces cada vez más pues están girando de lo que eran empresas que se dedicaban solo a hacer eventos deportivos a ya irte a la parte de entretenimiento, porque hoy en día el evento deportivo no se concibe si no tiene la parte de entretenimiento también, ¿no? Si no tiene una parte musical, una parte de ocio para los acompañantes, si no tiene actividades complementarias, y hacia ahí estamos girando. Y quizás el Vigo Fest, por el tamaño, la dimensión y también escaparse un poquito de nuestra zona de confort, pues fue el proyecto más ambicioso y luego, curiosamente, cuando terminó fue el que menos estrés nos causó, ¿no? Porque quizás porque también ese miedo, por así decirlo, inicial,
pues nos hizo ser muy previsores en todo y tener todo súper atado con plan A, plan B, plan C, plan D, y que luego no hubo falta tirar de ellos, pero estábamos como muy tranquilos, porque sabíamos que casi cualquier cosa que pudiera pasar, pues teníamos una solución, ¿no? Entonces, bueno, fue en los meses previos inquietante, en la ejecución y en el posterior, pues el sabor de boca fue muy bueno. Me gusta mucho una cosa que has dicho, que es el tema de que ahora mismo vendiendo eventos deportivos como que no hacen nada. Que lo suyo es vender experiencias que sea combinar lo deportivo con música o cualquier otro tema. Justo lo hablaba, bueno, no lo he dicho, pero estamos en Galicia por tema de una carrera que se celebra mañana, Media Maratón de Entre Rías, que bueno, yo no estoy aquí por esa carrera, yo estoy porque hago otra carrera de la Copa de España de Trail, pero bueno, las casualidades me han traído aquí. Que lo hablaba con otra persona que trabaja en Knockout también, que dice eso, que hay muchas carreras pues que siempre te van a vender un recorrido mejor que el tuyo, una logística mejor que la tuya en cualquier parte del mundo. Van a tener un mejor speaker en ese momento, mejores corredores, siempre van a tener mejor algo, cualquier otra carrera. Pero si tú en vez de ese evento deportivo vendes un evento deportivo con degustación de productos de nutrición y feria de tal, pues al final estás vendiendo una experiencia que va a llenar más a la gente, va a hacer que haya más turismo en ese lugar. Eso es. Entonces, queréis moveros un poco por ese sitio, ¿no? Sí. Nosotros los eventos de un día cada vez los concebimos menos, en lo que no es evento puramente competitivo. Nosotros, por ejemplo, organizamos pues, una prueba de la Copa de España de ciclismo femenino. Bueno, eso es un evento puramente competitivo y, lógicamente, tiene un impacto económico en la zona y demás, pero digamos que es lo que es, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, pues, organizamos pues, la Copa de España de Paddle Surf, que es un evento también competitivo, pero bueno, con otro formato. Entonces, nosotros, pues, la salida es de un balneario, que está justo, tiene un pantalán abajo. El día anterior, pues, proponemos a los acompañantes, a los propios participantes, una visita a las bodegas del Ribeiro, que están todas en la zona de donde se hace la Copa de España, que es en los Cañones del Sil. Hacemos una propuesta de una ruta por los Cañones del Sil en barco. Entonces eso hace que la gente pues diga, en vez de ir yo solo a competir en la Copa de España, me voy a llevar a la familia, me voy a alojar en un balneario que está justo al lado del pantalán y además, pues en vez de irnos el domingo para competir y marcharnos, pues nos vamos a ir de viernes y el viernes por la tarde cuando lleguemos vamos a ir a hacer una visita a las bodegas del Ribeiro y el sábado por la mañana pues nos vamos a ir a hacer una visita en el ecobarco por los Cañones del Sil y luego pues a lo mejor el sábado por la tarde pues hago un pequeño entrenamiento y el domingo compito y me vuelvo, ¿no? Pero claro, a nivel de impacto, a nivel de economía local, pues en vez de venir una persona, pues a lo mejor han venido 2 o 3 o 4 o han venido un grupo de amigos, han pernoctado, han comido y gastado en la economía de la zona pues 3 o 4 días, ¿no? Claro. Entonces hacia ahí creemos que es a donde queremos girar y a esa parte experiencial, ya no solo en el previo sino también el día del evento. Nosotros en los eventos pues invertimos mucho en temas de música, pues DJs, mañana tenemos DJs, tenemos zancudos, y dices, pues es una media maratón, y dices, ya, pero bueno, te van a ambientar la zona, claro, te van a ambientar la zona y vas a tener pues eso, pues gente caracterizada cuando hacemos las Gladiator Race de obstáculos, una zona después pues a lo mejor con food trucks para que la gente pueda quedar socializando y tomando a lo mejor pues una cerveza, a lo mejor. Entonces nos vamos cada vez más a ese formato de experiencia que te comentaba, que cuando llegas a casa dices tú, joder, pues que no sea comparable sobre todo, ¿no? Que no digas, pues esta media maratón pagan 25 y yo pagué 27, sino que se venga a casa pues que ha participado en una media maratón pero ha tenido también otra serie de cosas y ha vivido pues una experiencia pues fenomenal, con ganas de que llegue el año siguiente. Otra vez. A mí personalmente me encanta cuando estoy en otra ciudad de viaje o lo que sea y de repente hay una carrera o hay, yo qué sé, un partido de fútbol o lo que sea y no me entero de esa noticia por el simple evento. O sea, me entero porque a lo mejor hay muchísima música en la calle y está actuando un grupo de música. Me acerco y dicen, es que mañana hay una media maratón y tal. Entonces, eso me gusta porque no tengo que estar pendiente de que hay alguien corriendo para saber que hay una carrera. Que al final es un evento, una multiexperiencia, y ese es un tema que creo que en el trail, que realmente la mayoría de las personas que nos escuchen son corredores de trail, en el trail no se hace. No conozco ninguna carrera que tenga experiencia así a lo grande. Al final la experiencia te la creas tú porque te vas en la furgoneta o en el coche, duermes por ahí, conoces gente. ¿Tenéis pensado algo relacionado con el trail que incluya experiencias?
Sí, la verdad que mira, nosotros en el mundo del trail hacemos la Pontevedra Trail League, que son 4 pruebas de trail en Galicia, y bueno, una aportación de valor es el entorno, porque hacemos en Muiños do Folón, el trail del Monte Tecla, con la desembocadura del Miño, a vistas a Portugal. Entonces, hasta ahora lo que hemos más puesto en valor quizás es la parte del entorno y del paisaje. Nosotros, por ejemplo, el último trail que organizamos, que fue el trail del Tecla, pues por ejemplo teníamos gaiteros por el recorrido, entonces tú ibas corriendo y tenías un gaitero allí en un alto con unas vistas espectaculares, pero es cierto que no hay esa cultura alrededor del evento de hacerlo. Tenemos ahora un trail que el año pasado hicimos la primera edición y salió muy bien, que es el trail del Prerrománico en Oviedo, que trajemos a Luis Alberto Hernando a participar, y este año es probable que a lo mejor repita, porque el año pasado vino un poco lesionado, y la verdad que chapó porque la hizo, la acabó tranquilo a su ritmo, porque no estaba entrenando, estaba recuperándose de la lesión, pero tuvo el detalle de terminar el trail corto, y nos quedamos un poco con el... Oye, ¿por qué no le proponemos a Luis Alberto que vuelva? Y este año a lo mejor a disfrutarla un poco más, luego ya si quiere competirla no, pero nos consta que el año pasado hizo un esfuerzo importante en participar y acompañar a la gente que estaba participando en la carrera. Y por ejemplo, este año que va a ser la segunda edición en octubre, y estamos viendo diferentes opciones con Oviedo a nivel gastronómico también, pues que haya a lo mejor unos menús especiales en los restaurantes, o una charla como tuvimos el año pasado con Luis Alberto Hernando, hoy por ejemplo tenemos con Chema Martínez aquí, que lo tenemos por aquí, pero es cierto que no es tan habitual ese formato experiencial. Nosotros el año pasado en el Trail del Prerrománico quisimos poner una zona de food trucks, y me llamó la atención que cuando fui a hablar con varios food trucks me dijeron, ni de broma, Óscar, no hemos tenido gente, tenemos malas experiencias en los trails y demás, y tuvimos 2 food trucks y estuvo aquello a reventar. Tuvimos mucha suerte con el día, un día de sol, montamos unas terrazas con sombrillas, un DJ... Bueno, la verdad que salió muy bien. La gente, de hecho, yo me acuerdo que terminamos la entrega de premios a la 1 y a las 3 y pico estaban los de los food trucks allí sin recoger nada, porque seguía la gente en las terrazas tomando unas cervezas y demás, ¿no? Bueno, queremos darle una vuelta a esa parte del trail, porque es verdad que no hay, a lo mejor, como en otras modalidades deportivas, ¿no?, esa parte experiencial alrededor del evento, más allá de lo que es la carrera, que no es poco, porque normalmente los trails discurren en unos entornos que ya solo eso... Es que la logística de un trail, el tema de subir bebida, subir comida, un avituallamiento en mitad del monte, organizar salida, meta, siempre hay accidentes. En un trail prácticamente siempre, no sé si en el Prerrománico hubo, creo que no. No. Pero prácticamente alguien siempre se cae, se dobla un tobillo, necesita asistencia, la gente llega súper reventada, necesitas un fisio, necesitas todo. Pero claro, el tema de incluir algún evento gastronómico después de la carrera, que está súper interesante, que la gente está muerta de hambre después de una carrera de trail. Correcto. O alguna experiencia tipo música antes de la salida o algo así, pues puede ser algo súper interesante. Totalmente. Que creo que agradeceríamos muchísimo. Totalmente. Y además en esa línea de diferenciarnos, que es lo que decíamos antes, ¿no? Ahora hay tropecientas carreras de todo tipo, de trail, asfalto, todo. Entonces, ¿por qué la gente va a correr una u otra? Pues una motivación puede ser por hacer marca. Oye, pues es súper llana, pasa Maratón Sevilla, Maratón Valencia, mucha gente va porque es llana y dices, ya fui un año, pero vuelvo al año siguiente, porque es un recorrido muy propicio para hacer marca. Pero luego hay otra masa muy grande de gente que su motivación no es hacer marca, también, ¿no? Pero su motivación es, pues también, oye, pues disfrutar y conocer un sitio diferente. Diga, pues ¿por qué me vengo a San Ciencio a correr una media maratón si sé que no es el circuito más llano, sé que si hace viento voy a ir por unas zonas a lo mejor que me va a dar bastante el aire y no voy a hacer lo mejor? Pues a lo mejor pues porque no conozco el entorno, o porque sé que voy a comer fenomenal, como se come aquí en Galicia muy bien, voy a poder ir con la familia, o bueno, pues esa otra parte es donde nosotros quizás estamos apostando un poco más. Por aquellos participantes que vienen, no por la parte solo competitiva, que ahí ya hay grandes organizadores y grandes pruebas que lo hacen fenomenal, sino más por la parte pues, de experiencia. Incluso aún así, en el tema competitivo, si estás dentro del mundo del asfalto, si tú haces una media maratón en Málaga, luego puedes ir a mejorar tu marca, una media maratón de Valencia, por ejemplo. Correcto. Pero si tú haces un trail, una media maratón en trail en Málaga, 21 kilómetros, a lo mejor tiene 1.400 positivos, pero luego la haces en Madrid y tiene 900 positivos. Entonces esa parte competitiva te la quitas. Y luego el tema del entorno y tal, que es una cosa muy guay a potenciar, claro, está muy guay cuando haces una carrera en Galicia, que es súper bonita, y viene una persona de fuera. Pero claro, ese público gallego que entrena por la zona o que entrena por sitios similares, dice, vale, ofréceme algo más. Porque si no, no llego. Y al final, el grueso de personas que van a esa prueba son personas de la zona, más o menos, o alrededor, eso es. que se conocen el terreno.
Así que, bueno. Sí, está estos en la condicionantes hoja de al final deberes. Sí, está en la hoja de deberes y además es un muy buen apunte porque es cierto que en el trail no ese concepto tanto de pues, feria del corredor, todo ese tipo de cosas que a lo mejor se hacen, no está no es tan habitual. Claro, no. Al final solamente en carreras así muy grandes, pero claro, ya te sales incluso de España. Sí. Carreras que hace UTMB en Andorra, Suiza y todo eso, sí que hay ferias del corredor más grandes que te engloban ahí gastronomía y Eso tal, es. pero en España es que no hay. Efectivamente. Entonces, eso es un estaría eje guay. ahí de trabajo. Y bueno, hablábamos también antes de que el tema de Banco Sabadell fue un poco ahí una catapulta. Sí. Y el tema este de... Uy, se me ha olvidado, se me ha ido. El mayor reto este que tuvisteis en Knockout también fue otra catapulta. El Vigo Sea Fest. Eso, el Vigo Sea Fest, se había ido el nombre. ¿Hay alguna otra catapulta que haya servido así a nivel de modo de negocio o destacarías solamente esas dos? Destacaría principalmente esas dos. Es cierto que con Banco Sabadell nos pasó una cosa curiosa porque, a ver, cuando montas un negocio, como fue mi caso, una empresa en el ámbito del deporte, hace 12 años estamos hablando, que no había, a lo mejor, no estaba tan desarrollado el negocio del deporte, la industria del deporte. A mí me gusta hablar de industria porque lo entiendo como tal, ¿no? Con sus profesionales, con su gente formada, su economía alrededor, sus proveedores y todo, ¿no? No estaba tan desarrollado. Y yo cuando monto la empresa, pues mi idea es, oye, pues sacarme un sueldo para mí y luego ya veremos, y aquí en Asturias, que es donde vivo. Y el Banco Sabadell, a los 5 meses de tener constituida la empresa y haber arrancado este proyecto Sabadell Life y demás, nos dicen, oye, vamos a aglutinar a diferentes centros de trabajo que tenemos en el centro de Madrid, los vamos a llevar a las tablas, un poco a la zona norte de Madrid, vamos a centrar allí a todo el mundo. Esto va a generar pues, cierto malestar en algunas personas que viven en el centro de Madrid, tienen muy cómodo todo, entonces bueno, pues queremos crear un edificio muy confortable, ¿no? En la zona de restauración, pues un servicio de lavandería, un servicio de fisioterapia, y vamos a montar un gimnasio también para los empleados, solo para los empleados, un gimnasio para que, oye, pues alguien que trabaja en la planta quinta le da el botón, baje al ascensor, llega allí, coja su toalla, tenga su gimnasio y se marche. Y nos invitaron a participar y ganamos ese concurso también. Nosotros llevamos 10 años, algo más de 10 años, gestionando un gimnasio corporativo para empleados de Banco Sabadell en las tablas. Y bueno, pues fue otro reto, porque de repente tú estás en Asturias con una empresa recién montada y tienes que dar el salto a Madrid. Claro. Contratar personas de Madrid, bueno, y ya que estoy, pues intentar generar un plan, no quedarme solo con eso, ¿no? Para tratar de crecer allí, ¿no? Que poco a poco vamos teniendo un poquito más de volumen allí, pero nos dimos cuenta y nos damos cuenta que es complicado. Es cierto que luego nosotros en 2018, que estábamos ahí con muchos proyectos, arrancando algunos proyectos que hicimos, luego nos vino 2019, que fue un golpe muy gordo para todas las empresas, pero en el ámbito del deporte se paró todo, y la parte de eventos. Entonces nosotros en el 2019, pues ahí tuvimos que replegar un poco, como todo el mundo, tuvimos que replegar un poco velas. En el 2020 pues todavía estábamos en un periodo de mucha incertidumbre, porque a lo mejor no nos acordamos, pero me acuerdo que a finales del 2020 todavía había unos picos por tema de COVID importantes y una incertidumbre de, ¿y esto volverá en algún momento? Hombre, ¿no? Y que aparte, ¿cómo creas eventos deportivos si no puedes juntar personas? Eso es. Entonces ahí en 2019, que teníamos una estrategia importante de crecimiento en Madrid, pues digamos que se nos paró, y bueno, pues ahora vamos haciendo cosas, tenemos muchos clientes allí, vamos tratando de desarrollar negocio, y bueno, pero fue un reto también importante que lo tengo en el check ahí marcado como un hito importante, porque aunque es la gestión de un gimnasio corporativo, a nivel de volumen es poco, un gimnasio corporativo no es como un gimnasio al uso, es un gimnasio que abre de lunes a viernes y que los usuarios van antes de entrar a trabajar o a mediodía, claro. Principalmente, es decir, tienes un volumen pequeño y además tienes una problemática compleja, que es que todos los empleados se te conjugan a las mismas horas, entonces tienes que ser muy creativo para hacer otras actividades complementarias, por montar un club de running o hacer circuit training para que tal, porque pues si hay 10 cintas, pues hay 10 cintas. Claro. Y a las 11 de la mañana no hay nadie en el gimnasio. Un gimnasio al uso, sí, pero a las 11 de la mañana un gimnasio corporativo, lo normal es que no haya nadie. Claro, pero a las 7 de la mañana... Pero a las 7 de la mañana está petado. Está petado, y a las 2 de la tarde, 2 y media, pues está petado también, ¿no? Entonces, bueno, eso digamos que nos forzó para esta pequeña chincheta que tenemos aquí en Madrid, pues ahora hay que ir generando algo alrededor, ¿no? Y fue un hito importante en la empresa, más que un reto, que fue relativamente sencillo, porque era poner en el gimnasio, un par de técnicos y a funcionar, ¿no? Fue un poco un hito de decir, oye, que estamos en Madrid, ¿no? Y tenemos menos de un año y ya estamos haciendo cosas en Madrid, ¿no? Que es como, bueno, aquí hay un mundo de oportunidades, sí, también hay un mundo de competencia, ¿no? Sí, hombre, ya ves. Y si no quieres decir nada más ahí de Knockout, nos metemos en el tema del clúster asturiano de la industria del deporte. Perfecto. Luego aún así tocaremos algún tema de Knockout, que lo tengo por aquí apuntado en alguna pregunta a nivel más personal, pero
no eres realmente el fundador del clúster asturiano del deporte, pero ¿cómo sale esta iniciativa? Porque claro, ya has dicho antes que está la necesidad de crear colaboraciones, que las marcas apuesten un poco por la profesionalización del deporte, de que haya conexiones, pero es algo muy ambiguo. Sí. ¿Cómo nace eso? Pues mira, nosotros formamos parte de... Nosotros tenemos dos sociedades, una con sede en Galicia y otra con sede en Asturias, aunque operativamente y a nivel interno nuestro realmente funcionamos como una, ¿no? Y nosotros, cuando se puso en marcha el clúster de la industria del deporte en Galicia, hace 4 años aproximadamente, pues nos propusieron formar parte y la verdad que lo vimos muy interesante. Entonces nosotros tenemos un poco esa experiencia de ser parte de un clúster que lo propusieron una serie de personas. Y en Asturias el clúster de la industria del deporte nace gracias a una persona que se llama Eladio Domínguez, que es un chico que tiene un box de CrossFit y ahora acaba de abrir otro y demás. Un chico muy inquieto, graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y a mí me viene a ver un día, me dice: oye, Óscar, quiero poner en marcha esto. Bueno, hubo varias veces que lo intentó poner en marcha y de esto, bueno, cómo surgen las cosas, ¿no? Pues una conversación, pues tú qué opinas, pues yo lo veo interesante, pues yo también lo veo interesante, pero claro, luego el ponerlo en marcha cuesta, ¿no? Hay que encontrar el momento y demás. Y entonces Eladio me vino a ver varias veces con la idea y bueno, una de las veces ya me dijo: oye, Óscar, esto si lo ponemos en marcha, tú lo apoyas, te involucras, venga, oye, Eladio, pues cuenta conmigo, ¿no? Y así fue. Él es el presidente, yo soy el vicepresidente, ahora mismo estamos otras 3 personas más en la junta directiva, una es el responsable de Ontier España en toda la parte de Sport and Entertainment, de Ontier, del despacho de abogados, y bueno, somos 5 personas que lo hemos puesto en marcha con la idea eso, de aglutinar el sector. De momento es una fase todavía muy incipiente porque lo hemos constituido hace aproximadamente 4 o 5 meses y ahora pues estamos un poco echando a andar. Vamos a estar ahora, por ejemplo, en Madrid Sport Summit, que es un congreso relacionado con el ámbito del deporte, un poco focalizado en la parte del fútbol, quizás, pero bueno, muy del sector. De hecho, va a estar pues, empresas como Impulsing, de Alex Toussaint, con temas que tiene una plataforma, una startup. Bueno, ya no es tan startup, porque ya hay mucha, bueno, ya va cogiendo una cierta dimensión de empresa, que es, digamos, como una especie de infojobs especializado solo en perfiles del ámbito del deporte, ¿no? Y bueno, vamos a estar en Madrid Sport Summit con 40 minutos de ventana que vamos a tener para hacer una presentación del clúster y una pequeña mesa redonda que vamos a hacer sobre el deporte y el impacto en la economía regional de Asturias, en ese sentido, el potencial y demás. Entonces, de momento está en una fase incipiente, pero surge como surgen todas las cosas, ¿no? Porque una persona dice: oye, yo tiro del carro y necesito gente que me arrope, ¿no? En este caso, la persona que dio el primer paso fue este chico Eladio, que yo tenía relación con él desde hacía tiempo, lo conocía, y el resto pues lo arropamos y también pues cada uno aportamos en nuestra especialidad. Yo quizás más en la pata de marketing, deporte, claro, industria del ámbito de la salud, él más en la parte de box, crossfit, otros ámbitos, pues Diego que está en la parte de Ontier más desde un punto de vista jurídico, legal. Bueno, nos vamos complementando. Está Nerea también, que es otra persona que tiene un centro de pilates y está muy enfocado ahí a temas de salud, de control postural, de vida saludable, y alrededor del clúster, ahora el reto que tenemos, en los estatutos contempla que 10 personas en la junta directiva. De momento ahora estamos solo 5, que somos los 5 que lo hemos impulsado. Ahora va a abrirse un proceso electoral para cubrir esas otras 5 plazas que hay dentro de la junta directiva del clúster, y nuestro objetivo es que esa junta directiva represente a las diferentes empresas o clubes del sector. Pues, imaginamos en Asturias, por ejemplo, está el Centro Asturiano de Oviedo, que tiene 25.000 socios, ¿no? El Grupo Cultural Covadonga, que es un referente a nivel estatal, el mejor club social y deportivo de España. Y pues que haya representación, pues Siroco, por ejemplo, ¿no? Pues sí. Siroco nos firmó la carta de apoyo para formar parte del clúster. Pues el Real Oviedo o el Sporting de Gijón, que el Sporting de Gijón, por ejemplo, forma parte del clúster, ¿no? Es una sociedad anónima deportiva, es una empresa, es un club que tiene un presupuesto de, pues no sé, 16, 18 millones de euros al año. Es decir, a veces no somos conscientes cuando hablamos del sector deporte de que hay empresas, pues eso, como Siroco, que facturan, no sé, 100 millones de euros, ¿sabes? O HSN, del sector de la nutrición deportiva, empresas muy potentes. Entonces, la idea es que en esa junta directiva estén representados diferentes personas con relevancia en cada uno de esos sectores. Y luego el principal reto que tenemos también, bueno, 2 retos que tenemos, otro es
que incorporar a más mujeres en la junta directiva, ¿vale? El sector del deporte sigue siendo un sector muy masculinizado. Nosotros nos damos cuenta que, joder, en las reuniones pues hay muy pocas mujeres en las reuniones, y es algo que creemos que eso puede cambiar, y creemos que nosotros desde el clúster podemos ayudar a que eso cambie también. Perdón, te interrumpo. Me gusta mucho que toques eso porque justo el episodio anterior, no sé si viste más o menos de qué iba, fue hablando con Elena, que es una amiga, que compartimos un grupo de entrenamiento, y hablábamos del tema del trail en la mujer. Y justo uno de los temas que le lanzaba era el tema de crear una carrera para la mujer. Bueno, no, me lo lanzaba ella a mí y yo se lo doy. Fue el tema de crear una carrera para la mujer en el trail, porque no hay ninguna carrera de la mujer que sea de trail. Y claro, ahí surgió la problemática de que prácticamente todos los directivos de organizaciones de carreras, de organizaciones de eventos, de todo, son hombres, están formados por hombres y no está abierto el mundo ahí a mujeres. Entonces, ¿cómo pretendes que salga una iniciativa para una carrera de trail de la mujer si es que no hay ninguna mujer al mando? Correcto. Entonces, me parece interesante que una de las iniciativas vuestras sea incorporar a más mujeres. Sí, porque... es un tema que tenemos claro, porque es que además lo vemos. O sea, otras cosas te las puedes contar, pero es que eso lo ves. Nosotros en las reuniones que hacemos previas o en las reuniones... Y digo, joder, pero si estamos casi todos chicos, hay muy pocas chicas, ¿no? Y entonces eso hay que cambiarlo. Y el otro reto que tenemos en el clúster es que pues, el sector del deporte, pues como te decía, es muy heterogéneo, ¿no? No es como otros clúster, a lo mejor, pues, del clúster del sector textil. Pues bueno, pues hay empresas del sector textil, mayoritariamente. En el deporte pues hay empresas del sector textil, hay organizadores de eventos. Entonces ahora lo que estamos es con un proyecto de crear microgrupos de trabajo, por así decirlo, por temáticas, y que de alguna manera pues haya pues, personas que estén dispuestas a liderar esos pequeños grupos de trabajo, y que de esos grupos de trabajo pues que salga una serie de conclusiones y una serie de cosas a plantear o a poner en marcha, ¿no? Pues aprovechando sinergias entre las diferentes empresas, o cosas a plantear a la administración, porque bueno, pues, representamos una masa importante, ¿no? Antes te decía, pues oye, pues dentro del clúster está el Grupo Cultural Covadonga, que tiene, pues, no sé, 30.000 socios, el Centro Asturiano de Oviedo, 20 y pico mil socios, Real Sporting de Gijón, pues 30.000 socios, es decir, que aglutinamos una masa social, que hay empresas muy potentes y grupos de interés muy potentes como para a lo mejor pues ir a una administración y decir, oye, esto es relevante y tenemos a toda esta gente detrás que es relevante, o sea que son que esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Te comentaba a nivel de mecenazgo deportivo, por ejemplo, pues que haya comunidades autónomas que tengan una ley de mecenazgo y que en Asturias, por ejemplo, pues no haya una ley de mecenazgo desarrollada, pues es un agravio comparativo para determinados deportistas que a lo mejor les cuesta conseguir la financiación. Y desde un punto de vista, deportistas o clubes, y desde un punto de vista de la administración pública, les quita presión también, porque si tú como administración pública facilitas a la empresa privada que patrocine o que apoye a clubes y deportistas de tu región, de alguna manera te estás quitando un poco presión, ¿no? Porque si no, el deportista, ¿de quién va a mirar? Si no encuentra patrocinio privado que le ayude para ir a los campeonatos, para sufragar los gastos, ¿hacia dónde va a mirar? Pues va a mirar a la administración pública. Lógicamente. Eso lo hablaba hace poco, bueno, hace cuestión de medio año o algo así, Tariku. Sí. Tariku Novales, bueno, que es deportista que corre alto rendimiento, y él creo que reside en Madrid. Y decía que para tema mundial y tema olimpiadas y tal, no tenía ningún nadie público que le ayudase, que todo lo está haciendo gracias a Adidas, que es la marca con la que está. Bueno, espero que esté todavía con Adidas, porque si no... está, y además siempre Tariku, que nosotros lo tuvimos en Fitur, en la presentación además de la Media Maratón Entre Rías, y yo en varias entrevistas siempre pues, ha agradecido a Adidas el hecho de que en momentos complicados, porque estuvo bastante tiempo con un periodo de lesiones complicado, le siguió apoyándole y apostando por él, y eso es muy de agradecer. Y también, pues en este caso, pues Tariku, que lo hace público, porque claro, pues lo que decimos, a lo mejor hay gente que dice, pues yo me voy a comprar, o gente que entrene con él o que lo ve, dice, pues yo me voy a comprar unas zapatillas Adidas en vez de otra marca, pues porque, joder, porque Adidas, mira, se ha portado bien con esta persona, ¿no? Y más allá de que estas cuesten 10 euros más o menos que las otras. Hombre, o sea, parte emocional del deporte. Claro. Y es que potenciar la marca, que al final el tema este de que las empresas privadas apuesten por los propios atletas, por los propios profesionales del deporte, que son profesionales, marca un poco la diferencia, porque claro, tú eres un deportista con un nivel muy alto y tú no vas a hacer una oposición para que el Estado te pague un sueldo por entrenar y por tal, no, lógicamente una marca tiene que apostar por ti y tú ya empiezas a vivir de eso, de que si ganar carreras, que si representación de la marca, lo que sea. Entonces veo algo necesario también, que haya una entidad dedicada a eso, a crearte esas conexiones con otras marcas. Y me choca un poco que, claro, yo tengo muy asociado que los deportes que reinan en Asturias son tema senderismo, tema trail
incluso un poco correr y tal. Y es de lo que menos veo en el clúster asturiano de la industria del deporte. ¿Es así o...? Porque Sí. veo sobre todo fútbol... Bueno, sí, a ver, orientado a nosotros fútbol. estamos quizás representando la parte de eventos, tenemos alguna empresa como Actitud de Eventos que organiza el Trail de Gijón, organiza la cicloturista del Gamoniteiro, la cicloturista subida a la Cubilla. Bueno, está también en MMR, ¿no? Está en MMR, eso te iba a comentar también. MMR forma parte del clúster, que es otra empresa, pues una empresa, no sé la facturación de MMR, pero probablemente pero ronde los 20 millones de euros fácilmente, ¿no? Un cohetazo. Sí, entonces son empresas relevantes. Y sí, es cierto que quizás inicialmente pues está muy focalizado a lo mejor en clubes, en tema clubes sociales y deportivos, tema fútbol. Estamos, que nos resulta también muy interesante, está incorporándose mucha pyme de box de CrossFit, estudio de pilates, que nos parece muy interesante porque precisamente un clúster, uno de los objetivos es ese, es poder dar voz a lo mejor entidades que por su tamaño les cuesta. A lo Claro, mejor son empresas pequeñas que, sí, que no tienen voz. Eso es, todavía, eso es. O acceder a determinados proyectos, determinados grupos de trabajo que les permitan, pues a lo mejor avanzar en ese sentido, ¿no? Mira, y como anécdota, uno de los motivos por los cuales yo también pongo en marcha Nocao es porque entiendo que las conexiones entre deporte y empresa es algo que hace 12 años no se explotaba mucho, pero cada vez sí que es algo que iba a venir, ¿no? Y pusimos en marcha con la Federación Asturiana de Empresarios un proyecto que se llama FADE Saludable, que sigue existiendo 10 años después, en el cual el objetivo inicial era acercar a la pyme asturiana. El 90% de las empresas asturianas, más del 90%, son empresas de menos de 10 trabajadores. Acercar a la pyme asturiana a lo que es un programa de empresa saludable. ¿Qué pasa? Que por sí sola, pues un pequeño taller o una pequeña imprenta, pues no puede a lo mejor sufragar el gasto de poner en marcha un programa de empresa saludable con lo que ello implica. Pero a lo mejor sí que puede formar parte de un programa de empresa saludable en el cual participen varias empresas. Claro. Y que además eso haga que puedan establecerse relaciones comerciales pues a través del deporte, porque si yo, por ejemplo, organizo una ruta de senderismo y en esa ruta de senderismo viene un superdirectivo de, no sé, Dupont, por ejemplo, o cualquier empresa, o Central Lechera Asturiana, por ejemplo, un superdirectivo de Central Lechera Asturiana, pero va una persona que tiene una imprenta también, esa ruta de senderismo, en esas 4 horas caminando, más ese picnic posterior que haces y demás, pues a lo mejor surge una relación de poder... Oye, pues venme a ver el lunes, que me ha parecido interesante esto que me has contado, que a lo mejor de otra manera no les es posible acercarse, ¿no? Y a partir de ahí surgió el proyecto FADE Saludable, con la idea de acercar a la pequeña empresa asturiana a lo que es un programa de empresa saludable y poder participar sus empleados, sus 4 empleados en una ruta de senderismo, que si tenemos que hacerla solo para ellos, guiada, con una serie de actividades alrededor y demás, pues, o un torneo de pádel, que si es solo para ellos, pues no sería complicado hacerlo, y luego además con un segundo objetivo que es favorecer ese networking entre las diferentes empresas con el deporte como hilo conductor, ¿no? Pues a través de un torneo de pádel y con el postpartido o posttorneo, una ruta de senderismo, unos torneos de fútbol, unas multisesiones de pilates, yoga, tal, que hacemos, por ejemplo, ahora las vamos a hacer dentro de 15 días en el balneario de Las Caldas, unas multisesiones que hacemos temas de pilates, yoga, tal, y la gente va participando en diferentes estaciones y demás. O ahora que hicimos, por ejemplo, en un pequeño centro de boxeo, pues unas clases de boxeo recreativo, por ejemplo, y entonces abríamos plazas y se llenaban y la gente iba a hacer allí boxeo recreativo, le enseñaban las ventajas del boxeo a nivel de la reducción del estrés, de tal, bueno, pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Y luego cuando terminaba, pues organizábamos un pequeño tomar algo, picoteo y se favorecen ahí relaciones comerciales a veces que de otra manera, a puerta fría, yendo a visitar esa pequeña imprenta, ese directivo de esa gran empresa, sería difícil. Claro, y enviando mails. O enviando mails y demás, sí. ¿no? Entonces el deporte nosotros creemos que puede ser, por eso en esa parte que yo digo tan de experiencias y esa parte de hospitality que comentábamos, pues ¿por qué una empresa pues coge un palco VIP en el Bernabéu y hay una lista de espera de 3 años para coger un palco VIP en el Bernabéu? Por un punto de vista de imagen, bueno, pues sí, también. Por un punto de vista de fidelizar a tus clientes más cercanos, pues también, pero sobre todo por una parte experiencial, de que un directivo o una persona del equipo pues pueda ir o puedas invitar a una persona de tu equipo que ha conseguido unos buenos objetivos en ventas y demás, oye, pues te vas con la familia al palco. Joder, pues eso son cosas que el empleado luego dice, joder, pues tienes orgullo de pertenencia, ¿no? Pues yo trabajo en Banco Sabadell, por ponerte un ejemplo, porque es un cliente nuestro, y dice, pues porque yo tengo
clico, trabajo en la planta quinta, pero es que le doy al -1 y bajo y tengo un gimnasio con un servicio de toallas que no tengo ni que traer la toalla de casa, y que cuando termino la dejo allí y el martes la tengo lavada. Claro. Y entonces yo pues estoy orgulloso de eso. A mí me gusta el running y me regalan las inscripciones para venir a participar en X pruebas al año. Y eso va más allá de que la nómina cobres 50 euros más o menos en muchos casos. Claro. Hombre, también se traduce un poco en términos de comodidad. También. Si a ti te lo ponen un poco más fácil, te lo ponen un poco más cómodo, lógicamente estás más predispuesto a hacer ese deporte, a hacer ese esfuerzo físico. Totalmente. Cerramos un poco el tema este del clúster asturiano del deporte, a no ser que quieras decir algo más. Nada, perfecto. Y vamos a meternos un poco ahí en lo personal, a pinchar un poco en posibles llagas que pueden estar ahí abiertas. Y claro, la primera pregunta que me surge a mí es, tú ahora mismo estás alcanzando cierto éxito en Knockout porque las empresas llaman a tu puerta, te están empezando a conocer de una forma un poco más masiva y al final tenéis clientes muy grandes que si sobrevivís con esos clientes, pues toda la empresa vive y, bueno, supongo que será así, no tengo ni idea de emprendimiento, pues supongo que toda la empresa vive con esos clientes sin ansias de tener más. Sí. Entonces, ¿qué es lo que te motiva a seguir? A decir, joder, pues en vez de estar facturando lo que estoy facturando ahora mismo y en vez de estar llegando a la gente que estoy llegando ahora mismo, quiero más. Quiero hacer que más empresas se sientan mejor. ¿Por qué? Mira, yo cuando monté Knockout lo monté con un objetivo principal que era yo ser más feliz. Yo trabajaba en una empresa logística, en mi último año hice 84.000 kilómetros en coche, el último año. Tengo 2 niños ahora, uno de 9 y otro de 12, que me gusta verlos los fines de semana cuando juegan a fútbol, estar con ellos, y mi objetivo principal cuando puse en marcha Knockout fue ser más feliz, y era ser más feliz. Y eso trato de trasladarlo a toda la gente que trabaja en el equipo. Digo, yo mi objetivo cuando contrato a alguien es que se jubile con nosotros, pero sobre todo que sea feliz, y si no es feliz, pues que busque otra cosa. Sí. Entonces eso nos hace ser, esto es una línea roja, entonces esto nos hace ser poco ambiciosos en cuanto al hecho de tener que captar clientes. Es decir, nosotros no tenemos ninguna prisa, no tenemos un fondo de inversión detrás que nos esté diciendo hay que crecer, hay que crecer, hay que crecer. No, nosotros creceremos en proyectos en los cuales nos sintamos a gusto, creamos que podemos aportar y hacerlo bien, pero sobre todo que nos hagan ser felices con lo que hacemos. Si cogemos un proyecto que lo que va a hacer es que estemos quemados, que es algo que no nos motiva y demás, vamos a facturar mucho, eso será pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, por otro lado, desde el punto de vista de la empresa, yo tengo claro que en el momento en el que no tienes la ambición o la inquietud por seguir creciendo, empiezas a decrecer. Entonces, yo ahora mismo la motivación que tengo es seguir creciendo para que la empresa coja más dimensión, que las personas que ahora formamos parte de la empresa, que por suerte casi todas, quitando las que se han incorporado recientemente, llevan prácticamente desde los inicios de la empresa. Es decir, nosotros tenemos 11 años y hay gente en la empresa que lleva 10 años en la empresa y que lleva 9 y que lleva 8. Es que esas personas pues vayan a ir desarrollándose en la empresa, y para irse desarrollando la empresa tiene que ir creciendo, para ir cogiendo otros roles, ir teniendo equipo por debajo, ir aprendiendo cosas nuevas y desarrollando proyectos nuevos. Entonces, mi mayor motivación para crecer no es una motivación económica, sino es una motivación de bienestar del equipo, que el equipo esté a gusto, porque la consecuencia va a ser económica. Porque si nosotros conseguimos que esas personas estén a gusto, vayan creciendo y demás, será síntoma de que la empresa va a seguir creciendo. Hombre, que al final es lo que queréis transmitir. No podéis crear planes de bienestar para otras empresas si no está el bienestar en vuestra empresa. Tú lo conoces porque conoces nuestra casa, has estado en ella, y nosotros tenemos horario flexible, la gente teletrabaja, hay gente que viene 5 días a la semana a la oficina porque le prefiere venir 5 días a la semana a la oficina, hay gente que viene 2 días a la semana a la oficina, hay gente que viene 3 días y gente que viene 1. Eso sí, todos sabemos cuándo va a venir uno y cuándo no va a venir. Nosotros sabemos que los jueves Dani viene a la oficina. Entonces sabemos que si tenemos que ver algo personalmente con Dani, pues va a estar el jueves. Y si tenemos que ver algo personalmente con Dani el martes, pues le decimos, Dani, necesito que vengas el martes, y va a venir, ¿no? O sea, tenemos ese engranaje que nos permite pues también esa parte de conciliar. Yo que tengo 2 niños, pues oye, pues yo soy gallego, vivo en Asturias y mi mujer es de Irún, no tenemos familia y tenemos 2 niños. Eso hace que a veces
tema de horarios, colegios y demás, pues yo a lo mejor hay una tarde pues que me la tengo que coger libre, pero hoy es sábado estoy aquí y mañana domingo voy a estar aquí, pero es que a lo mejor el martes mi mujer tiene un trabajo, tiene un viaje por trabajo y pues me tengo que hacer yo más cargo de los niños y tal, pues lo organizamos perfectamente, ¿no? Y los que no tienen familia en el equipo, pues exactamente igual, pues porque les gusta a lo mejor ir al gimnasio o ir a donde sea, pues se organizan como quieren, ¿no? David, nuestro responsable de la parte de marketing, que lo conoces, pues le gusta correr, pues hay veces que sale a correr a primera hora, otras veces por la tarde, porque además él no está de cara al público, ¿no? Digamos que da soporte sobre todo a nivel de necesidades internas y se organiza sus horarios. Y habrá veces que esté más tiempo, otras que esté menos, bueno, y creemos que eso es clave. Y el crecimiento de la empresa tiene que venir por un crecimiento natural, no por un crecimiento forzado de este año. Nosotros hacemos presupuestos como cualquier empresa, Sí. pero esos presupuestos con el objetivo de que se cumplan. Pero esos presupuestos, el que se cumplan o no, no es a toda costa, no es a cualquier precio. Si para cumplir esos objetivos hay que coger un cliente que... Es que si no lo cogemos no llegamos al objetivo, pero es un cliente con el cual creemos que no va a encajar en el día a día nuestro del trabajo, preferimos no cogerlo. Hombre, que al final si quieres potenciar lo emocional y el estar bien antes que el dinero, claro, lógicamente. ¿Y ahora mismo estás feliz con ese tema? Sí, la verdad es que estoy en una etapa dulce, tanto en lo personal como en lo profesional, que van de la mano. En mi caso, que soy el CEO de la empresa, accionista de la empresa, pues quizás tiene que ir más de la mano que en otros casos, ¿no? Pero yo no concibo el Óscar en el trabajo y el Óscar en el plano personal. O sea, sí que hay diferencias, lógicamente, pero yo para mí, mi trabajo forma parte de mi vida y yo pues, soy igual en el ámbito laboral que en el ámbito personal en cuanto a trato, en cuanto a, creo que, forma de ser y demás. Claro. O sea, creo que todo lo demás es un error. Antes sí que a veces se concebía un poco eso así, ¿no? Es la persona en el trabajo y la persona en el día a día. Hoy en día, si estás mal en el plano personal, con tu pareja, con tu familia, con problemas personales, se te va a trasladar en la parte profesional. Por mucho que quieras. Eso es, pero antes había gente que no lo concebía un poco así. Decía, no, sale del trabajo, es una persona diferente, tal. Bueno. Hombre, es que no somos robots. Sí, entonces, yo ahora lo entiendo. Ojalá hubiese un botón ahí de sí, estoy mal, voy a trabajar y estoy bien. Claro, es que no, yo ahora lo entiendo así. Entonces, bueno, ahora estamos bien en una fase de crecimiento de la empresa, que siempre es satisfactorio y, bueno, con necesidades permanentes de ir organizando también el equipo para que, sobre todo mi mayor preocupación es que cada vez dependan menos cosas de mí. Cuando montas una empresa en la cual el primer trabajador eres tú y único trabajador y a partir de ahí vas creciendo, pues eres un poco el punto de referencia para todas las personas que se van incorporando. En la medida que la empresa va creciendo, pues hay personas que a lo mejor estaban en un rol más de base, que van cogiendo cierta responsabilidad y la idea es que esas personas, nuevas incorporaciones, estas personas sean el punto de referencia y no serlo yo, ¿no? Claro, entonces ese quizás es el mayor reto que tengo ahora, ¿no? El delegar determinadas cosas y delegarlo de forma efectiva, porque a veces lo delegas pero quieres estar ahí un poco poniendo el rabillo del ojo y al final te acaban llamando a ti, ¿no? Claro. Entonces ese delegar implica pérdida de control, entonces tienes que asumir que cuando delegas pierdes control y como yo tengo plena confianza en todo el equipo con el que trabajo, pues el objetivo es un poco ese, oye, que me reporten lo que me consideren que me tienen que reportar, hacemos nuestras reuniones periódicas, pero de alguna manera que vayan asumiendo esos roles también y yo a lo mejor estar en un plano pues más de estrategia, sí, más comercial. Un poco más detrás, ¿no? Sí, eso es. Justo, me gusta que hayas tocado ese tema porque te quería preguntar, que claro, a ti se te ve una persona muy estable a nivel empresarial y tal, pero, bueno, voy a contar una cosa que he visto hoy. Hoy era las carreras infantiles de la media maratón de mañana de Entre Rías. Y claro, es raro desde el punto de la imagen que tenemos de jefe y tal, que tú veas al CEO de la empresa dándole las botellas de agua a los niños que llegan a meta. Claro. Entonces, no es normal. Bueno, o sea, no es normal. No es lo habitual de la imagen que tenemos de jefe que está sentado en su silla detrás, sí, mandando las órdenes y tal. Por eso digo, ¿crees que es entonces el momento de empezar a delegar acciones, empezar a delegar responsabilidades? No te estoy diciendo que te vayamos a ver dentro de un año sin dar las botellas en Entre Rías, no. Que al final es a nivel de responsabilidades laborales reales.
Mira, a mí me gusta lo que hago. Y entonces, claro, pues yo estoy entregando unas botellas de agua a unos críos en una carrera que organizamos, os veo a los críos con una sonrisa de oreja a oreja y yo estoy allí como uno más, como un niño más, o sea, igual de feliz, ¿no? Claro, eso te digo a nivel Claro, simbólico. sí, no, Sí. correcto. Pero, ¿qué pasa? En la línea de lo que te comentaba antes, nosotros tenemos un responsable del área de eventos, que es Serafín Martínez, que lo conociste hoy. Y yo me preguntas, oye, Óscar, ¿y esto cómo va? Serafín. Claro. Es el que lo sabe. Yo aquí vengo porque me gusta, porque tengo que venir de determinados eventos, porque luego cuando pasa el evento también hago un briefing con él, porque a lo mejor no es el momento, pero a lo mejor el próximo día digo, oye, pues hay que tener en cuenta, a lo mejor hay que tener en cuenta esto teníamos que haberlo previsto mejor, esto podríamos haberlo hecho de otra manera, pero hoy vengo a ver el evento, a disfrutar del evento y el que tiene la responsabilidad es él y la figura de referencia tiene que ser él, no me tienen que estar a mí llamando, hoy yo puedo dedicar aquí una hora, el tiempo que haga falta para estar contigo con toda la tranquilidad de que todo lo que se está preparando para el evento de mañana está Serafín con ello y está el resto del equipo, hay 15, 20 personas trabajando ahí y están con ello y yo me acercaré luego, qué tal, cómo va todo, qué hace falta, iremos a la charla de Chema Martínez, pero un poco esa es la idea. ¿Qué pasa? A mí me gusta lo que hago, entonces como me gusta lo que hago, pues me apetece y me gusta también venir, un evento que es la segunda edición, el año pasado tuvimos 1.200 participantes, este año tenemos más de 2.500, pues vienes encantado, imagínate, ¿no? Y más aquí, a este entorno. Hombre, ya ves. Entonces, bueno, sí, es cierto que reconozco que en ese sentido soy un jefe un poco atípico. Sí, y claro, referente a eso también, si podemos hablar un poco de la figura del jefe, de cómo crees que estamos ahora mismo, cómo hemos evolucionado con esa figura de jefe, porque desde fuera, desde el rol de empleado, yo ahora mismo de trabajar en tiendas normales, veo el rol de jefe muy alejado de mi rol. Y luego hay en otras empresas, como puede ser la tuya, como en otras empresas en las que he trabajado o trabajo, que sí que es un poco más cercano. Pero hay muchísima diferencia todavía. Sí, bueno, ahora lo que se dice, ¿no? El jefe no tiene que ser jefe, tiene que ser líder, Bueno, yo, a ver, no me atrevería a decir que soy un buen jefe. Nosotros, por suerte, en la empresa tenemos muy poca rotación, además creo que soy valor de ejemplo, soy el primero que trato de estar en primera línea, dispuesto, disponible, pero no sé si eso es lo mejor. Creo que es lo mejor, sin duda, cuando la empresa es pequeña, cuando la empresa va creciendo, como es el caso en el que estamos ahora, no sé si es lo mejor. De hecho, yo muchas veces me cuestiono si lo estoy haciendo bien, si a lo mejor tiene que haber otra persona que sea la que lidere la empresa y no sea yo, y a lo mejor yo estaré en otro plano. Me entran dudas, porque yo este fin de semana estoy aquí, estoy haciendo trabajo de campo, básicamente, que creo que es necesario, porque me ayuda a ver cosas a mejorar, cosas que estamos haciendo bien. Tengo la perspectiva del año pasado, lo que hicimos y lo que estamos haciendo este año. ¿Por qué el año pasado metimos 1.200 y este año 2.500? Bueno, pues por temas de comunicación, a lo mejor que hicimos nuevos, tal. O sea, no es un tiempo perdido, pero estoy haciendo trabajo de campo. Pero a lo mejor en el momento en el que estaba la empresa, yo tenía que estar más en temas de estrategia, tenía que estar más reuniéndome con grandes corporaciones con las cuales queremos empezar a trabajar, o delante de un papel dibujando una nueva línea de negocio en la cual queremos a lo mejor desarrollarnos o ser más protagonistas, ¿no? Entonces eso reconozco que a día de hoy me genera dudas de si lo estoy haciendo bien. O sea, creo que lo hice bien porque, bueno, una empresa que nacimos en un sector complicado, poco profesionalizado, la hemos desarrollado, y más desde Asturias, que creo que es más complicado que hacerlo desde a lo mejor Madrid o un Barcelona, pero creo que eso sí que ha sido me pongo una buena nota. Sí. En el punto en el que estamos ahora, digo, si no cambio, dentro de 2 años me pondré una buena nota. Creo que no me la pondría. Entonces, ahora estoy en un momento de reflexión también en ese sentido. Pero si lo que me dices de ahora mismo estar sentado en una mesa con un papel delante dibujando planes de estrategia, ¿no crees que esos planes de estrategia llegan mejor si estás realmente a pie de calle en los terrenos y en los terrenos en los eventos y tal? Sí, lo que pasa es que yo de alguna manera llevo 11 años ya claro. Viviendo los eventos. Es decir, nosotros hacemos, no sé, 50 eventos al año. Yo antes iba a todos los eventos, ahora voy, no sé, a 15, 12 eventos al año, iré. No voy a todos, pero claro, yo llevo un recorrido ya de calle grande. Entonces, bueno, digamos que vengo encantado, pero no veo grandes cosas. Me refiero que no voy a salir de aquí el lunes con una mega idea. Sí, ¿sabes? Que ves más o menos lo de siempre, por así decir. Me aportaría más a lo mejor, pues hoy en vez de estar en un evento propio,
que es un evento ya más o menos, bueno, es una media maratón, no es un evento, no sé, el Vigo Sea Fest, ¿no? Que dices tú, bueno, aquí temas de música, temas de tal, aquí voy a salir con un montón de notas para mejorar, ¿no? Sí, bueno, que esto te lo sabes de memoria. Bueno, digamos que es más zona de confort esto. Sí. Pues a lo mejor yo hoy en vez de estar aquí, pues tenía que estar en un mega evento que hubiera en Barcelona o en Tenerife o en Madrid, viendo ese super evento con 15.000 personas en vez de 2.500 que tenemos aquí, viendo cómo lo montan y cómo lo hacen logísticamente y cómo tal. Entonces esas son las reflexiones que me hago. Digo, pues tenía que a lo mejor invertir en eso, en estar hoy en otro sitio, viendo un evento de un tercero para coger ideas, ver cosas mejorar, para que la media maratón de Entre Rías, dentro de 5 años, en vez de 2.500 participantes, tenga 12.000. Claro. Pues a lo mejor tenía que ir a la Beovia o a la media maratón de Valencia o a ver qué han hecho ellos, ¿no? Bueno, estoy en un periodo un poco de cuestionarme un poco todas esas cosas. Claro, yo es que eso lo veo. Yo al final, la vida, desde que hago un deporte así a un nivel un poco más alto, o sea, que hago más entrenos y tal, lo relaciono todo con el tema del deporte. Entonces, si yo quiero ser mejor corredor y correr mejor por montaña y todo eso, lógicamente, cuanto más tiempo pase en la montaña, cuanto más me acostumbre a pisar esta piedra de lado, esta tal, pues mejor voy a ser. Claro. Entonces, lo relaciono ahí desde mi ignorancia en el tema de los eventos y tal, que en cuanto más eventos estés y más estés ahí metido en el mundillo, mejor vas a avanzar. Pues claro, es verdad que está ese punto en el que con lo conocido ya no avanzan más, entonces tienes que irte a lo desconocido y ya... Pero si un día quieres correr una carrera con raquetas de nieve o quieres ir a tal, tienes que ir a ver cómo es este tema, ¿no? Y entrenarlo y observarlo y ver cómo sale la gente, si sale un trail a lo mejor más moderado y luego más fuerte y aquí a lo mejor pues en una carrera con raquetas de nieve tal, bueno, pues esas cosas son las que tienes que verlo, porque si no, pues al final irás mejorando, irás haciendo cada vez mejor la media maratón de Entre Rías, cada vez mejor, pero bueno, tendrás un crecimiento moderado. Si aspiramos a tener un crecimiento más grande, pues lógicamente tienes que coger los referentes de los que ya lo están haciendo lo hacen muy bien, ¿no? Sí, como que hay que adentrarse un poco ahora en lo desconocido. Sí, para poder crecer un poco más. Quizás sí, eso es. Y referente también a eso, ¿cómo te ves entonces de aquí a 5 años? ¿Lo piensas? Porque... Sí, lo pienso. Sí, lo pienso. ¿A 5 años o a 10 años? Sí, a 5 años, incluso a menos, me veo dedicándole un poco más de tiempo a mi familia y con una persona en el equipo que esté haciendo un 80% de las funciones que yo hago hoy. ¿Un segundo jefe? Sí. Es como me veo y como me gustaría que pasara. Claro, que él esté haciendo el 80% de tus funciones, pero que tú no estés con un 20%, que tú estés con un 100% de cosas nuevas y con ese 20%. Eso es. Y luego aparte hay una cosa natural, yo te decía, yo llevo 11 años con mucho trabajo de campo, mucho estar muy cercano del cliente, de los eventos, de todo. Yo monté Knockout con 34 años, tengo ahora 45, voy a hacer 46. Mi situación personal también es diferente porque ahora tengo 2 niños que no los tenía cuando tenía un bebé recién nacido cuando monté Knockout, pero mi situación también es diferente. Y luego también, bueno, pues según van pasando los años, pues también te apetece hacer otro tipo de cosas y al principio pues te motiva venir todo el fin de semana a los diferentes eventos que haces porque dices, joder, pues esto yo hace un año no existía la empresa y ahora mira, tengo 2.000 personas corriendo y tal, y ahora pues a lo mejor pues estás en otra fase en la cual te apetece pues dedicarle tiempo para pensar en un proyecto, una idea, que además por el momento de la empresa pues puedes probar a hacerla y arriesgarte a que salga mal. Cuando montas la empresa de cero tienes menos margen de error. Nosotros ahora, por suerte, tenemos fondos propios, la empresa da resultado positivo prácticamente desde sus inicios, nos podemos permitir, bueno, vamos a probar, ¿no? Este formato nuevo, esta idea nueva que tenemos de evento deportivo, oye, pues no salió como esperábamos, bueno, pues hemos perdido un poco de dinero, tal, bueno, no pasa nada. Entonces, pero para minimizar el error tienes que hacer un trabajo de campo y de pensar bien, luego te puede salir bien o mal, ¿no? Pero si has hecho un buen trabajo previo y bien estudio de mercado y con un sentido las cosas, pues es más probable que te equivoques, que es más difícil que te equivoques, ¿no? Entonces yo ahora me veo quizás en un rol más tranquilo, de un poco más de estrategia, quizás me apetecería ese rol un poco más de estrategia y no de estar en la rueda del hámster que quizás llevo 11 años ahí en la rueda cada día un poco más rápido, antes 10 eventos, 12 tal, ahora ya 50, es que tiene 52 fines de semana al año, ahora ¿qué nos queda? Hombre, pues, que no eventos más grandes, ¿no? Entonces si no puedo hacer más de 52 eventos al año porque hay 52 fines de semana, pues donde metía 1.000 tengo que meter 10.000 para seguir creciendo, ¿no? Entonces bueno, es un poco la idea.
Sí, porque al final el hecho de no crecer es lo que decías antes. En cuanto dejas de crecer, empiezas a decrecer. El mantenimiento no existe. Eso es. Entonces, pues ir abriendo otras líneas de negocio, como hemos abierto. La parte de hospitality, la parte está un poco más experiencial y demás, es algo que no trabajábamos antes. El Vigos y Fes, oye, pues un evento en el cual ya un evento más holístico, de temas de música, deporte, gastronomía, tal. Bueno, pues son cosas que me motivan mucho. Genial. Y saltando un poco al otro lado de la moneda, alguien que quiera empezar a aprender ahora en algo relacionado con el deporte o en cualquier cosa, como si quiere crear una marca de galletas saludables, ¿un consejo que le darías? Le daría que dedique tiempo a hablar con gente que emprendió en el deporte, porque el deporte desde fuera hay una percepción romántica diferente a la que luego te encuentras en el día a día. En mi caso es satisfactoria, pero yo sé de gente y conozco gente que el deporte, ¿cuándo transcurre principalmente? El fin de semana, el sábado y el domingo. ¿Te dedicas a la industria del fútbol? Sí. Sábado y domingo partidos de fútbol. Sí. ¿Te dedicas a los eventos? Sábado y domingo eventos de fútbol. ¿Te dedicas a marketing relacionado con el deporte? La agencia va a tener que estar el fin de semana. Claro. Entonces, tú cuando ves el deporte, claro, el riesgo es esa parte romántica, ¿no? Que alguien dice, trabajas en deporte, joder, estuviste el otro día en el Metropolitano, en el partido del Atlético de Madrid, Real Madrid, sí, no vi el partido. Claro. No vi el partido, estaba trabajando, preparando los boxes del hospitality, de los palcos VIP, antes de que empezara el partido. Cuando empezó el partido estábamos desmontando todo para preparar el descanso y cuando terminó el descanso estábamos preparando todo para tal. Salí en el minuto 89 a preguntar a ver cómo iban, ¿sabes? Y dices, joder, ¿cómo te lo has pasado? Bueno, sí, he estado allí, pero entonces, bueno, que hable con gente y que ponga en la balanza pues un poco todo. Quiero montar una empresa de cronometraje deportivo, por ejemplo. Quiero emprender, montar una empresa de cronometraje deportivo. ¿Cuándo son las carreras? Los sábados y los domingos. Claro. Vale, pues sabes que los sábados y los domingos vas a tener que trabajar. Entonces, claro, luego no digas, joder, es que todos mis amigos salen el viernes y el sábado de noche y yo, claro, a las 7 de la mañana tengo que estar montando las líneas de cronometraje de una marcha cicloturista. Hombre, claro. Claro. Pero esto hay gente que luego cuando se mete en el día a día dice, caramba, esto del deporte está chulo, pero bueno, no es como yo me lo imaginaba, ¿no? Claro, que a lo mejor está la idea de quiero emprender, tener mi propia empresa y trabajar de lunes a viernes de 9 a 3. Claro. Pero luego la realidad es que tienes que trabajar de lunes a viernes por la tarde y luego el sábado y domingo el día entero, por ejemplo. Por ejemplo, pero y luego la incertidumbre, la agilidad en la toma de decisiones, es algo que en otros sectores es todo mucho más predecible. Claro. Pero tú en el deporte, mira, yo vivo en Oviedo. El Real Oviedo juega mañana un partido contra el Zaragoza. Si gana, creo que matemáticamente se va a meter para jugar el playoff. Tú puedes estar jugando un miércoles a las 9 de la noche un playoff para ascender a primera división, que si ganas el partido el jueves a las 9 de la noche, el sábado tienes otro partido de la segunda ronda de playoff o no lo tienes. Imagínate a alguien que trabaja en comunicación de un club de fútbol. Tiene que tener plan A, plan B, plan C, por si ganan, si empatan, si pierden. La gente de ticketing, lo mismo. El jueves, si perdemos, se acabó la temporada. Si ganamos, hay que estar preparando todo lo que es el partido del sábado, que tenemos otro partido. La gente de logística, de hospitality, de todo. Entonces, toda esa inmediatez, hay gente que la lleva bien, pero hay gente que no la lleva bien. Hombre, y todo el tema que ahora lo toco así un poco más de cerca, el tema de la comunicación, claro, si gana uno y tus entrevistas son a los que van a ganar, porque tienes ahí ese modelo, pues tienes que estar ahí súper rápido, tener los contactos. Si gana otro, pues si hay empate... Pues, claro, todo. A nivel gráfico, lo mismo. Hombre, ya ves. O sea, puedo tener el texto de si ganamos, si perdemos, si empatamos, pero luego a nivel gráfico tengo que tener los recursos también, porque a lo mejor digo, cuando acabe el partido voy a poner la foto de este jugador. Resulta que ese jugador hizo un penalti en el último minuto de tu equipo. Dices, si pongo la foto, lo van a machacar en redes. O sea, los comentarios van a ser, pero bueno, este paquete... Hombre, y entonces, es que eso realmente lo tienes que poner 30 segundos después de que pase. Claro. Entonces, en el deporte, en los eventos deportivos, un evento deportivo, pues temas climatológicos, por ejemplo, de viento, de agua, de tal, pues son imprevistos que un accidente que te pueden surgir. Y bueno, un organizador de eventos, nosotros en un evento deportivo nos falleció un participante por una caída. Cayó, una prueba de bicicleta de montaña, dio un golpe en la cabeza, se llevó al hospital, estaba todo fenomenal y una semana después nos llamaron para decir que había fallecido. Yo estuve una semana sin dormir, disgusto terrible, con la conciencia tranquila en el sentido de que
lógicamente todo está asegurado, con la Federación Española de Ciclismo, la prueba, los seguros, todo, no habías cometido ninguna negligencia, tuvo la mala suerte de que cayó, salió por delante de la bicicleta, frenó, dio con la cabeza, lo que a priori no era nada, de hecho quería continuar y tal, no, bueno, que te vayan a hacer unas pruebas, fueron a hacer unas pruebas, está todo bien. El domingo siguiente nos llamaron de comunicación del ayuntamiento para decirnos que pasó algo en la prueba. No pasó nada, pero no hubo ninguna caída. Sí, cayó un señor, un chico, pero hablé el lunes con él, estaba encantado, se había quedado con ganas de no haber participado en la segunda etapa, que no conocía el recorrido y tal, y tiene mi teléfono, que todo... Vamos, todo muy bien. Nos llamaron ahora a la familia que había fallecido y tal. Pues son esas cosas que en otras industrias habrá, en otros sectores habrá otras problemáticas, ¿no? Pero yo a alguien que quiere emprender en el ámbito del deporte, le diría que antes de hacerlo, que se documente, que como en cualquier negocio, vamos, pero que no lo vea desde el punto de vista romántico de, bueno, voy a organizar carreras con 3.000 personas y tal. Y va a ser perfecto. Y va a ser perfecto y, bueno, no es tan sencillo. Joder. Y si quieres, bueno, vamos terminando ya un poco la charla. Hay un tema que no hemos tocado, que vamos a tocar, lógicamente, el tema del deporte. Porque cuando yo oí por primera vez tu nombre, me contó, fue David, el responsable de marketing y tal, en Knockout, que me dijo que querías conocer el recorrido del Trail del Prerrománico, que si lo podías hacer en bici. Y él lógicamente dijo que no, y que entonces lo haríais en modo senderismo, porque ahora mismo no puedes correr. Sí, bueno, yo fui atleta. Claro, eso te iba a decir. He estado buscando fotos tuyas de cuando corrías y tiempos y tal. He encontrado algo, muy poca cosa, pero sobre todo fotos. Solamente he encontrado una, que vas con un pantalón por aquí y una camiseta naranja de tirantes metida por el pantalón, que supongo que sería de algún club de Oviedo. Sí, del Real Oviedo, sí. Del Oviedo Atletismo, bueno, del Real Oviedo no, del Oviedo Atletismo, sí. ¿En qué momento dejas de correr? ¿En qué momento...? Pues mira, yo curiosamente dejo de correr en el año 2000, o sea, en el año con 20 años, más o menos, 20, 21 años, bueno, 20, 21, 22, sigo corriendo algo, pero yo dejo de correr cuando empiezo a trabajar en Decathlon, porque yo soy de los que hago las cosas, o las hago bien o no las hago. Y yo tuve una época en la cual el atletismo era mi vida, y yo entrenaba por la mañana, por la tarde y a tope. Entonces empiezas a trabajar y te cuesta compatibilizar eso. Entonces dije, no, yo o lo hago o no lo hago. Entonces, bueno, luego me metí eso en el ámbito laboral, me fui a vivir a Burgos a trabajar con Decathlon también y dejé de correr. Dejé de correr a los 23, 24 años. Cuando digo dejé de correr es no hacer nada. Hasta los 31, 32 que me vine a vivir a Asturias. Y ahí empecé a correr otra vez. Hice ficha por el Oviedo Atletismo, quedé campeón de Asturias de 3000, fui con la selección asturiana de cross varias veces, quedé subcampeón de Asturias de cross, campeón de Asturias por equipos y retomé un poco esa foto de naranja, es de esa época. Sí, porque era 2017. Sí, no hay grandes fotos mías probablemente por eso, porque yo dejé de correr con 20, 21 años, de entrenar, de sentirme atleta, como atleta en pista, tal, con 20, 21 años, luego estuve otros 2 años, 3, bueno, que iba a correr, pero de carrera popular y un poco de aquella manera, pero de competir, de fotos, de tiempos, de marcas y demás, hasta los 20 años, 21. Luego lo dejé porque ya pues empiezas a trabajar, universidad, a trabajar, tienes que elegir. Yo es cierto que a mí el atletismo me apasiona y yo pues quería ir a unas olimpiadas y tenía toda esa parte siempre muy idolatrada y muy... Y bueno, pues de repente te das cuenta que eso no va a ser posible, no vas a poder ir a un mundial porque no tienes las condiciones para ir. Y bueno, también ahí me supuso un poco de, bueno, pues si no puedo esto, pues es de esa pataleta de, pues ya, pues entonces ya nada, ¿no? Pero bueno, yo disfruto mucho corriendo y es cierto que hace 10, 11 años me operaron de la cadera. Me operaron de la cadera y pues desde aquella pues no puedo correr, o sea, yo puedo correr, pero corro 10 kilómetros y al día siguiente pues tengo molestias y tal, entonces bueno, pues ahora algo de bici, pero corro poco. Claro, ahora lo único que haces es bici. Sí, hago un poco de bici. El gimnasio que contabas el otro día con tus pesas pequeñitas. Sí, eso es. Hago un poco de bici y quiero empezar a hacer un poquito de trabajo de fuerza también. Y bueno, por encontrarme bien también y porque bueno, también veo los peques míos que vamos a jugar a fútbol, papi y tal. Y dices tú, joder, y alguna vez he hecho una pachanga con ellos y digo, estoy al día siguiente que me duele todo. Y digo, tengo que volver a ponerme un poco en forma. Pero y más o menos, ¿te acuerdas qué marcas manejabas ahí en...? Sí, mira, yo tenía 1:08 en media maratón. Tenía 30-12 en 10.000. ¿Pero eso antes de dejar con 20 años? No.
es mis marcas en 19, 20 años, sí, sí. Joder. Sí, sí. En 3.000 obstáculos tenía 9... 3.000 obstáculos, o sea, no 3.000. 908 Vale. creo que tenía en 3.000 obstáculos, sí. Madre mía. Sí, sí, eran un poco mis 302. marcas, sí, sí. En 3.000 metros lisos tenía 828, creo que tenía, 826 en 3.000 metros lisos, y bueno, marcas A de un 2.40. atleta, Madre mía. sí, de un atleta, bueno, de un nivel tal. Es cierto que ahora con las zapatillas de placa de carbono a lo mejor hubiera bajado algún segundín. No había tanta tecnología Sí, porque por aquel esa entonces. media maratón en 1.8, Sí, sin placa de carbono, sin sí, tecnología, sí, 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 a lo mejor valía zapatilla casi ahora, plana. sí, unos 7, a lo mejor ahora un minutín, a lo mejor sí que rascábamos. Madre mía. Con una mejor nutrición también, ahora Hombre, ya, claro, estamos es que- hablando de hace 25 años. Sí, sí, sí. No había... Ostras, es que es una locura. Hace 25 años, 1 hora 8 en media maratón. Sí, 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 sí. Sí, Que sí. eso, vaya, lo escucho ahora con zapatillas de carbono, con nutrición buena y todo eso, y da miedo. Sí, sí. Y escucharlo, joder. Sí, sí. Pues había atletas mucho mejores que yo, ¿eh? O sea Sí, hombre, que- ya ves. Es que al final, el tema del deporte, yo creo que es un deporte totalmente distinto el que hago yo que el que hace un atleta de trail profesional. Claro. O el que hace un jugador de baloncesto que entrena todos los días pero tiene su genética y tal, o un jugador de baloncesto de NBA. Sí, Es un deporte totalmente distinto Sí, sí. y no Sí, tiene sí. nada que ver. sí, sí. ¿Y ahora mismo tienes algún hábito así a nivel saludable o a nivel diario que te haga estar mejor, que te haga sentirte un poco... La verdad es que no, No. y quiero tenerlo, pero no lo tengo. Yo tengo un propósito que es el de pues tratar de coger una rutina de hacer ejercicio. Y quiero trabajar un poco más hacer algo más de trabajo de fuerza. No hago nada de trabajo de fuerza. A mí nunca me gustó el tema del gimnasio. Yo cuando corría me decían, tienes que hacer gimnasio, hay que hacer trabajo de fuerza. Me costaba la vida. Iba un día a la semana al gimnasio y me costaba muchísimo Sí. el tema de Creo que como a hacer todos, quads, ¿eh? levantar. Sí, me costaba muchísimo, muchísimo. No me gustaba nada, lo odiaba. Pero sí que me doy cuenta, y más con el paso de los años, que la fuerza es importante necesario, tener claro. desde un punto de vista saludable. Yo paso muchas horas en coche, muchas horas sentado, te duele la espalda, tal. Bueno, es necesario. Y yo tengo ahora el propósito de coger el hábito de hacer ejercicio de forma rutinaria. Mi día a día ahora quizás no me lo permite, por un lado, y por otro lado creo que también me tengo esa excusa de, bueno, es que nunca es buen momento para hacerlo. Entonces, Sí, ya empezaré cuando tenga menos... sí, proyectos, sí. cuando tal. Y bueno, es un deber que tengo y que lo voy a hacer. A lo Pues- mejor me hace falta ese director adjunto, como queramos llamarlo, para darme un último empujón, pero es un propósito que tengo y que es necesario. Pues Cuidarse. pensaba que te iba a decir esto de los hábitos y ibas a sacar una lista y decir, pues mira, por la mañana toca hacer siempre esto, a mediodía tal suplementación porque si no decaigo. No, Ostras, pues ninguno. no tengo nada, ninguno. Soy un desastre para eso. Soy un desastre. No, a ver, está bien también, al final... Sí, sí, siempre fui muy anárquico, ¿eh? De hecho, yo cuando volví a correr otra vez, con 30 y pocos años que te decía, yo no tenía entrenador ni tenía nada y me organizaba yo y salía y un día hacía 40 minutos progresivos, bajaba de casa, salía a 3.45, acababa a 2.55 los 40 minutos y listo, y al día siguiente me lesionaba cada 2x3 y ahí fue cuando tuve que coger un entrenador que, mira, Chus, le decía yo, tengo 4 días a la semana, entonces esos 4 días quiero hacer las cosas bien y tal, y me daba el entrenamiento y dejé de lesionarme y demás. Es necesario tener ese hábito me falta el sentarme y coger ese papel y decir, la semana que viene voy a hacer, el lunes esto, el martes... Si no haces eso, llega el lunes y surge algo que, bueno, no, y el martes pues tampoco, no. El lunes dije que iba a ir a hacer media hora de bicicleta estática, iba a hacer tantas repeticiones abdominales y tantas flexiones, por decirte algo, ¿no? Y el miércoles pues iba a hacer esto es hacerlo, necesario. claro. Sí, yo se lo recomiendo a la gente y además es algo que me voy a aplicar. Sí, a Lo ver. digo aquí en el podcast tuyo que me voy a aplicar. Cuando hablemos, pregúntame, dime, oye Óscar, ¿hiciste el plan? Sí, Diré, bueno, lo hice. dentro de esta vida caótica que llevamos al Sí, final sí, sí. todos, pues tener Sí. un mínimo orden Un de mínimo esos orden. esenciales. Un mínimo orden, sí, eso es. Y bueno, ya terminamos. Solamente queda una pregunta que lanza Elena, la invitada del episodio anterior, que bueno, más o menos ya la ha respondido, que es ¿qué te mueve para hacer deporte? O sea, ¿qué es lo que sientes que te mueve para Sentirme lo que haces mejor. ahora mismo? Sentirme mejor, sí. Yo lo que te decía, a mí me encanta correr. Por desgracia no puedo correr mucho porque me duele la cadera un poco y tal, pero hay veces que salgo a correr y tal. Y la sensación de salir a correr media hora, 40 minutos, llegar a casa, darte una ducha, eso es impagable. Ya. Eso es impagable. Entonces, lo que me mueve a hacer deporte es sentirme mejor. No es por un tema, es que el deporte es bueno, no, es que yo me siento bien, Ya. es que es acción-reacción.
Yo hago deporte, salgo a correr, voy a dar una vuelta en bici, llego, me ducho. Y... Hombre, creo que funciona así, ¿no? A ver, al final surgen unas adaptaciones en nuestro cuerpo a nivel mental y a nivel fisiológico que te dan ahí un bienestar instantáneo y un bienestar al día siguiente y tal. Que, y mis grandes ideas a nivel de negocio para la empresa me han pasado corriendo o haciendo deporte. A mí lo del podcast. Es muy fácil que llegue a casa, a veces me dicen, mujer, ¿por qué haces? A lo mejor llego de la bici, de dar una vuelta en bici, y llego y entro a casa con las zapatillas todavía y quitándome el casco. ¿Pero dónde vas? A la habitación. Y me veo allí en la mesilla con una libreta apuntando allí. ¿Pero qué haces? Y no, que me vino una idea y tal, pero andando en bici. Sí, me vino andando en bici. Sí, siempre. De hecho, esto el lunes tengo que comentarlo con tal. Claro. El mensaje este que te mandé para ver si quería grabar el episodio este conmigo, lo escribí corriendo, o sea, bueno, corriendo, que estaba en lo alto de un monte y me paré y dije, hostias tú, que toca hablarle a Óscar a ver si quiere. Y ahí ya te hablé y... O sea, te escribí el mensaje y creo que te lo envié luego por la noche o al día siguiente, no sé. Pero fue en ese momento. Y casi siempre es igual. Me surgen muchísimas ideas, pero claro, corriendo no lo voy a apuntar lógicamente, luego llego a mi casa. Claro. 2/3 partes de lo que se me ha ocurrido se me ha olvidado, obviamente, y luego ese tercio que queda lo apunto y es lo más valioso de, claro, totalmente. De ese momento. Y decirte una pregunta que le quieras soltar al próximo invitado. No puedes saber quién es, no puedes saber si corre, si monta en bici, si es fisio, si es médico. Una pregunta sobre cualquier ámbito, si te quieres meter en lo empresarial, en lo deportivo, en lo que quieras. Vale. Como que si prefiere calcetines rosas o marrones. ¿Qué le recomendaría a una persona que está en su último año de carrera, de la disciplina que sea? Vale. ¿Qué le recomendaría hacer? Es decir, estoy en mi último año de carrera, dentro de un año termino, pues ¿qué siguiente paso le propondría? Oye, pues sigue formándote, pues ponte a trabajar, pues habla con X personas de tal. ¿Qué le recomendaría a una persona en su último año de carrera? Si me lo permites, te modifico un poco, de preguntarle también si esa persona no tiene una carrera universitaria o lo que sea, en su último año de estudios. Sí, en su último año de estudios, eso es. Sí. Vale. En el previo a lo que sería el paso a lo laboral. Sí. En el previo, en lo que sería a lo laboral, bien sea eso, pues oye, has terminado bachillerato, has terminado una formación profesional o un año universitario, lo que sea. Y decir, oye, pues cuando has terminado tus estudios base, dices, no, pues perfecciónate más en algo porque especialízate en eso a tope o un poco que le... Genial. Sí, esa sería un poco la pregunta. Genial. Pues si no hay nada más que decir, terminamos. Estupendo. Y ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente. Una pedazo de charla. Igualmente.